Suscríbete a La Panterita. Discusiones, conversaciones sobre cómo tenemos que hacer o dejar de hacer las cosas, y me encanta que se dé ese debate, porque creo que ese debate es el que nos permite de por ahí tener un espejo de cosas que nosotros no vemos desde acá y que quizá podemos incorporar en las cosas que vamos a hacer también. A los oyentes, a los que nos siguen, a quienes están en redes, en Puesta al Aire, atrás hay un montón de compañeros que hacen a Monumental, a los que confían en nuestro trabajo y nos tienen aquí, por supuesto, haciendo radio, con lo incómodo que eso puede resultar, porque no es fácil a veces administrar lo que dice, lo que hace un periodista, y nosotros que somos bastante rebeldes en las cosas que hacemos y decimos. Así que muchísimas gracias a los directivos que nos permiten estar acá en un espacio tan central y tan importante en una radio como Monumental. Así que gracias por acompañarnos, comandante. Ya estoy en tu terreno, me estás mirando mal, así que ya está, me despido. Vení nomás ya, Arturo. Sí, no, pero vení. Por favor, acércate, hacete amigo. Y Arturo, ni un 31 de diciembre te perdona, ¿será? Sí. Ni un 31 de diciembre. Qué bárbaro. Impresionante la frase. Hoy, ni siquiera hoy viniste... hasta hoy viniste de pocas pulgas, Arturo. Pero él puede hacer lo que quiera porque... Vos sabés que yo no puedo bailar la bamba. Habla desde arriba. ¿Por qué no puedo bailar la bamba? ¿Por qué? Se necesita un poco de gracia. Nos vamos. Que tengan un feliz 2022. Que sea con salud sobre todo, Sí. Con salud y con mucho trabajo. Que pasen bien, cuídense. Hasta el próximo lunes. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Universidad Americana, sé lo que quieras hacer. Comecipar, tu mejor opción. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real, somos familia. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Más información. Más análisis. Más entretenimiento. Monumental. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Provincia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor. Buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día para todos. Bueno, los oyentes van a llamar acá de entrada. Nosotros tenemos a Iván Almeida y Matías que vienen para acá. Sí, señor. Bueno, les saludamos a los oyentes. ¿Qué tal? ¿La comida de Año Nuevo cómo es? ¿Distinta a Navidad? Últimamente cambiaron. Sí. Comidas frías suele ser normalmente, pero algunos ya vi que variaron. Sí, algunos. ya es No, un poco. pero Lo varían. decimos con el debido respeto a la gente. Sí. No se trata de abundancia ni de un paladar fino. Lo que estamos hablando es que se come más en Año Nuevo. ¿Qué es lo que más se come en Año Nuevo?
Salmón al Roquefort, dice Gustavito. Va a cocinar salmón al Roquefort. Roquefort, dice. No, pero es chef frustrado. Sí. Vos sos chef real. Sí, yo estoy cocinando un ¿Viste? cerdo al horno. Van a ¿Y por llamar qué a no los es Pascua oyentes. al Roquefort? Porque es salmón, luego. ¿Y por qué Gustavito caviar, pues? ¿Qué número tenemos? Eco de caviar, ¿qué número tenemos? 021-618-4700. 021 porque hay una audiencia mayoritaria en el interior que siempre se comunica. 618-4700. ¿Quién está de turno? Vos viviste de turno. ¿Cuál es el problema? Hola. Hola. Es buen de tipo. Perdón, me salió del alma. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopuy Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Hola. Señor. Buenas tardes, comandante. Buenas Comandante, soy Gerardo Maldonado. Ha sido oyente tuyo y seguidor tuyo hace años. Sí, Gerardo. Comandante, yo te deseo lo mejor de los éxitos. Antes que nada, muchas bendiciones, salud y a la gran reincorporación a Fútbol Grande que es tu hijo Diego Rubín, que se acoplan desde 2022. Sí. Para el éxito que sea mucho más grande del equipo de ustedes ahí. Gracias. Saludo grande a Víctor, a Pancho, al Niño, a Guatemo y a Ángel Ortiz, que no hay que olvidarnos, ¿verdad? No. Mira, en mi familia nosotros siempre acá cocinamos chancho, carne, pollo y oveja. Y el famoso chipaguazú, que es infaltable con la sopa paraguaya. Pero ¿qué es lo que más, decir, oveja, chancho, qué es lo que más comés vos? Y un poco de cada uno, chancho, carne, oveja y más el chipaguazú. Está bien, porque creo que la oveja es medio más... La carne es más durita, ¿verdad? Sí, hay que condimentar bien. Hay que condimentar. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Abrazo, comandante. Gracias por tu deseo. Muchísimas gracias. Hola. La oveja es más... ¿Vos conocés? ¿Vos comés oveja? ¿Cómo? La cabra dice que es más difícil. La cabra es más dura. seca. Así es, Pancho. Así es. Ahí está dirigiendo, ahí te falta que ponga el micrófono más, Gustavito. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Bueno, para saber qué es lo que más se come, pero los menús son distintos, el de Nochebuena y el de Año Nuevo. Año Nuevo creo que es más lo... Sí, más light, más liviano. Y con más trago. Sí, por eso. Y la gente mezcla, como tiene rituales de la uva y compañía, entonces también no puede mezclar cosas muy pesadas. No me venga con Lo de la uva al medio, a la medianoche, ¿verdad? A las 12 tiene que ser. Hola. Comandante, sí. ¿Cómo te va? Esta noche cenamos una pierna de oveja envuelta en papel aluminio que está desde ahora ya en la parrilla. Y Dianito, al horno picaña con vacío, ¿verdad? Pero, ¿sabes lo que vamos a almorzar? Copos de maíz y caldo de ave, alias boriborí con pollo, acá de Cacupé Cordillera. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Enrique. Gracias, Enrique, muy amable. Les van a darse, le dan amor. Sí. Mira que le van a dar, Le van a dar. ¿Vos no sos chef? No. ¿Y vos? Yo nada, cero chef. Ahí viene el futuro de la collita, ahí te Iván Almeida. Bien, pues más alto que su papá, ese era. Tu sala, tipo. Falta el micrófono, Gustavito. Vamos a poner. Contigo, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En estas fiestas Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusibellana Casi, R.I. de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8, Ferropar S.A.
SA, 39 años construyendo contigo. Despedimos el año con mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás desde 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Bravo, sí. Hola, sí. Hola. Así para hacer los músicos. Salimos. Sí, lo primero que hace es sí. ¿Verdad, Luis? Así, Arturo. ¿Ustedes hacen eso? Se prueba el agudo y el grave. Ahí hacen sí. Hola, sí. Ese. ¿Vende por Luis? Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones canjeados con tu factura en stock.com.py. Barra gana, promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que deseas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Racalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Acompaña Iván Almeida, con Matías Almeida, nieto de Ver Almeida. Papá, hijo, nieto. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Arturo, un gusto de compartir con ustedes acá. La verdad que yo vengo de chofer nomás, ¿verdad? Acá el invitado es Mati y bueno, lleno de orgullo, obviamente, de poder compartir esto con él. ¿La primera vez que venía acá? Cuando era joven... No, acá en el estudio. Sí, yo sí. En este estudio. En este acá. Sí, aquí sí. Y bueno, está Matías, muy hablado, teníamos joya grabación, si ustedes quieren poner hoy, en el extra. La versión tele, sí. La versión televisión de los goles de Matías. Entonces, ¿vos vas a ser observador? ¿Observador? Yo sí. Yo soy chofer más que observador. No, Iván Almeida no, tampoco así. ¿Cómo es, Matías, el tema de tener a tu abuelo primero? Es una presión, porque Ver Almeida es todo un símbolo para Club Olimpia, estuvo en la selección nacional, pero muy identificado con Olimpia. ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenos días. Cerca del micrófono. No es una presión tenerle a mi abuelo, sabemos que es grande, pero no es una presión, yo pienso que es más una ayuda y algo para saber cómo ir de a poco. Mira, papá, abuelo arquero, papá arquero, hijo goleador. Sí. Entonces, vos no ibas a ser arquero, ¿no? Iba a ser arquero y acá mi papá me escondía los guantes. Entonces hay que preguntarle a Iván, ¿por qué le escondía los guantes? Hay una situación que obviamente a mí me tocó vivir. Yo viví todo lo que fue la gloria, todo lo que fue Verú Almeida. Obviamente yo en mi casa tenía un superhéroe. Era antes salir al súper y no existía celular, la foto. Era por favor abrazarle, tocarle la mano a Almeida. Y yo viví todo eso en aquella época de fines de los 80 y los 90. Y obviamente yo me enamoré de lo que yo tenía en mi casa, que era el arco, ¿verdad? Después, bueno, yo de cara dura fui arquero porque, bueno, yo nací con un problema congénito en la cadera que me acortó la carrera. Pero bueno, logré llegar a ser arquero, ¿verdad? Que era lo que yo quería, jugar finales, tuve la posibilidad de estar en selecciones. Y bueno, y uno a la larga ve que el arco de repente no es un lugar... fácil, tampoco es ser mediocampista fácil, ni central ni delantero, todo tiene su responsabilidad, pero el arco es un lugar muy ingrato realmente, ¿verdad? Creo que son muy pocas las personas que pueden hablar de que disfrutaron del arco y esos son ídolos, ¿verdad? Y bueno, Mati cuando fue chiquito, obviamente de chiquito empezó a ver fotos de su abuelo, videos de su abuelo, yo mismo le mostraba. Y decidió ser arquero y empezó, obviamente cuando era muy chiquito yo todavía jugaba. ¿Qué edad tenía él cuando comenzó? Y él tenía 5 años, ya se empezaba a poner como arquero. Se empezaba a poner los guantes. ¿Y después? Y vivíamos en Ecuador cuando eso estábamos en el Nacional de Quito. Y nada, después empezamos a esconder los guantes, empezamos a tirar la pelota al pie, pegarle con la izquierda, pegarle con la derecha, a festejar los goles. Después le empecé a mostrar videos, que bueno, mira, el equipo hace gol y ¿quién se va a abrazar al arquero? Nadie, está solo. Le hacen gol al arquero, ¿qué hacen tus compañeros? Ustedes miran todo, no, vaya a hacer goles. Y bueno, así a poquito le fue gustando y mostró tener ciertas características, cierto nivel.
Y bueno, después se fue formando solo, ¿verdad? Si bien tuvo un acompañamiento, él es un enfermo realmente del fútbol, todo el día está metido en el fútbol, todo el día está mirando fútbol y él es lo que es porque él lo buscó, porque él lucha día a día, no, nada más que eso. Matías, ¿y cómo vos tomás esto de lo que dice tu papá con relación a esto? Porque bueno, hoy están elogiosos conceptos para vos, teníamos el Mono Tabalelli, estamos viendo los goles, y tu ascenso, lo que se comenta que sos muy bueno. ¿Y cómo lo sentís, todos los elogios? ¿No te va a marear? No, no me marea. Yo sé que estoy en un buen nivel, estoy manteniendo ese nivel que me parece que es muy importante, y como los miro con un ojo los elogios sin darle tanta importancia. 16 años. 16 años. ¿Y qué estatura tenés? 1,82. ¿Y te parece? Este te va a poder que sea hasta los 18 y dice que se queda. Según sí, se va a tirar un poco más. Se va a tirar. ¿Y 9 veo? Sí, 9. ¿Y por qué 9? Me gusta la 9. ¿Te gusta luego? Sí, me gusta. Bueno, compañeros, vamos para... Si ustedes, hasta aquí yo llevo la pregunta de por qué... Él te pregunta la 9, ¿por qué la posición 9, no el número 9? No, el 9, ¿el centro delantero sos? Sí. No, la pregunta es ¿por qué centro delantero? ¿Qué te movió para eso? Porque vos podés ser 10, podés ser 9. Mientras no sea arquero, como digo tu papá Iván, podrías jugar en cualquier parte de la cancha. Pudiste haber sido central. Sí. Porque el físico te da. Sí. Pero entonces la pregunta, ¿por qué de chiquitito vos querés ser el famoso centro delantero? Sí. No, antes tenía la idea de... Bueno, cuando estábamos en el 2013 estaba mucho con Salgueiro, y jugaba de 10. Su ídolo. Y me encantaba su ídolo. Está muy bien. Me encantaba verle jugar a Juan, y él era 10 y tenía mi idea de ser 10, y después como que cuando iba jugando tenía mucho la pelota en el pie y de repente me cansé y fui a ser 9. Saludos para Iván, mi compañero en los especialistas los lunes, dice. El europeo. El europeo. No es Carlos Torreani. Carlito, sí, un maestro, Carlito, un maestro. ¿El Carlito Torreani? Sí, un maestro. No, perdón, le interrumpí. Y vuelvo a interrumpir. Bueno, año nuevo, abrazo. Sí, el cumpleaños de Alfredo Mendoza, ya le saludamos. El Coco. Sí, saludo a la familia, a la familia Roque, sí, Roque. Abrazo, perdón. Mezclo todo, pues la vida pues así. Sí, Roque, abrazo. Le saludamos ya a Alfredo Mendoza, ya entramos. Bueno, después vamos a agradecer todos los saludos. Bueno, estamos con Matías Almeida, Iván su papá, que nos va compañero niño, Víctor y Pancho. Niño, ¿vos quisiste alguna vez ser futbolista? Sí, arquero, pero me quedé por el camino. No, pues te pregunto. Sí, era buen arquero de pequeño. No, eso era, vamos a dejar ahí que era buen arquero, yo no sé. Y por la altura lo habrán tirado ya al arco de por eso ayudaba a la altura. Pero fútbol de salón, sí. Y me quedé por ahí, se recordaron para ahí. Pero le gustaba el Deportivo Víctor. Futbolista no me da el cuero, me parece. ¿Y vos, Pancho? Yo hice inferiores ¿En dónde? Es por Barrio Guaraní. Vamos a cambiar de tema. No es por Barrio Guaraní, ¿verdad? Pero mejor, Iván, vamos a otra cosa. Acá me escribe el mono ya. ¿Qué dice el señor tal Arturo, quien dijo que Matías es el futuro crack del Olimpia? Y Tabarelli dijo. El mono está en todo. Se sentó. Pero el mono no creo que nos va a mentir en eso. Porque una vez que vos jugues, estás diciendo. Y te voy a decir algo, Matías, y después los compañeros. Ahí está Gustavito en los controles. De esta entrevista, porque va a ser un triunfador, vamos a tener un archivo. Ok. 16 años, invitado. Entonces, cuando vaya creciendo y vaya triunfando, vamos a acordarnos de esta entrevista, Iván. Ojalá, Arturo, ojalá sea así. Nosotros, desde ya, estamos muy agradecidos. No, pero te lo digo sinceramente. Ojalá sea así. Ojalá sinceramente te lo digo. Muy elogioso concepto para Matías. Entonces, este archivo va a tener un gran valor. Un gran valor. Nos va a contar. Entonces, cuando sea un triunfador ya en la categoría, vamos a mirar lo que nos dijo, que Iván le sacó los guantes, que en Ecuador, que le admira cuando no es zaguero. Compañero, Matías. Matías, para conocer un poco más sobre tus características, sabemos que sos goleador, pero sos el típico 9 que se mueve más bien dentro del área, retrocedes mucho, te abrías los costados. Estoy por todos lados. De repente cambio de con quién juego en dupla, pero sí me muevo mucho. ¿No tenés problema en quedarte fijo o salir y tener otro acompañante para los partidos? Ningún problema. Con las dos piernas, la tradicional pregunta que siempre se hace en estos casos, le pega con las dos piernas, porque lo que decía ya el papá, pegarle a la derecha, pegarle a la izquierda, tener que pegarle... Con las dos piernas me enseñó mi abuelo
materno de los 2 años pegarle con la izquierda y justo este año en el clásico le hice gol a Cerro con la izquierda. ¿Cuántos goles hiciste a Cerro? A Cerro este año le hice 1. Un gol. Sí. Pero para ustedes, por lo menos lo que vienen en formativa, siempre hacerle gol al clásico rival es más que especial, ¿verdad? Y todos los años vamos todos a los gusto. años. Sí. Un gusto especial, ¿verdad? Sí. ¿Viste un gol de chilena tuyo? ¿Cuál? Recibiste de espalda y... Contra 12 de octubre. Contra 12 de octubre. Sí, ese fue... O sea, recursos técnicos también... Sí, fue un lindo gol. Fue un partido muy difícil, estaba haciendo. La cancha estaba muy complicada. Y ya creo que eran minutos 70 y me quedó la pelota y salió de esa y fue gol. ¿Y cómo manejas el tema de, digo, el estudio? Tenés que llevar también un poco eso. Ya decidiste y dijiste, yo quiero ser futbolista. Eso ya está... Sí, más que claro. Más que claro. No, pues tiene que terminar el colegio y tiene que estar atento al colegio. Va a ser futbolista, pero hay que llevar otra carrera, sí o sí. Que tiene que tener otra carrera. O sea, ¿Y cómo no sos solo fútbol. con tu hijo Matías? Sos un padre que le dice, la historia es esta, sentate, vamos a hablar. Por la experiencia que recogiste de tu papá, vos, eso se transmite de generación en generación. Así como en el periodismo hay orientaciones, también hay orientaciones más familiar con relación a esto, Iván, y con Matías. La competencia, la rivalidad, decía Pautazo en Olimpia, yo quiero que sean compañeros. Sí. Lo mismo que decía Cubilla. Yo sé que lo de Cubilla es un capítulo especial en tu vida y tu papá, quiero separar, pongo como ejemplo, nada más. ¿Cómo vos sos con él? Para que también, ¿sabés por qué digo, Iván? Porque hay muchos oyentes ahora que tienen de sus hijos, que quieren ver el triunfar a sus hijos, quieren ver, ven la figura en todos los órdenes, dedicate familias que han cambiado su forma de vida por el fútbol, que eran una cosa y ahora son otra cosa. ¿Qué le transmitís, Iván, a Matías por lo que tu papá dijo, vos a Matías? La verdad que nosotros con Mati tenemos una relación más de que de padre a hijo, somos amigos, ¿verdad? O sea, nos acompañamos siempre, estamos todos los días juntos. Él sabe cuáles son sus obligaciones y las cumple. Él tiene un acompañamiento no solo mío, también de su abuelo, que siempre está pendiente de él. Su abuelo materno que realmente lo malcría mucho. Y bueno, mi papá cuando puede va, lo ve también en los partidos. Pero yo siempre le dije a Mati que yo quiero que él disfrute. Cuando él empezó a jugar al fútbol, recuerdo que él iba a jugar a los intercolegiales cuando era chiquito, y iba a jugar a un club social. Y bueno, y salía goleador y empezó a hacer goles, y después llegaba un momento donde los padres, ya cuando metía a Mati, nadie gritaba gol, metía otro y era gol, y todo el mundo, y porque Mati metía goles todos los partidos y metía 6, 7, 8, 10 goles, entonces ya no era simpático. Entonces yo ahí tomé la decisión de decirle a él, mira, a partir de ahora te vas a ir a una escuela de fútbol. En esta escuela de fútbol ya no es la competencia de quién tiene el último botín, el último Nike que salió, no, acá la competencia es dura. Escuela de fútbol. Escuela de fútbol. ¿Quién escuela? A la escuela de fútbol de Olimpia de Ñuguazú. ¿Y su profesor quién? ¿Su técnico? El primer técnico que tuvo ahí se llamaba Néstor, ¿te acuerdas? Sí, Néstor. Sí. Néstor Flecha. Néstor Flecha, sí. Su primer técnico. ¿Y quién le enseña en la escuela? ¿Qué edad tenía? Él tenía 8. Y le dije, ahí cuando vos vayas nadie se va a poner a mirar qué hace Matías con la pelota, te van a poner una patada en seco y levantate y seguí. Y justo había llovido el día previo. Nos fuimos a Ñuguazú y bueno, él se fue y llegó, era el nuevo en el equipo. Y paró la pelota, y cuando paró la pelota él levanta la cabeza para, yo qué sé, para buscar un pase o algo. Y de atrás vino un morochito y le prendió una patada. ¿Y qué? Y voló por los aires y se cayó al barro. Y yo estaba sentado al costado y agarró, me miró así y yo dije, a ver qué reacción tenía, ¿verdad? Y se rió y salió corriendo y siguió jugando, ¿verdad? Entonces es como que aceptó el así momento. Fueron sus comienzos en la escuela. Y ese fue un comienzo, ¿verdad? Ahí él, de dejar de ver los mejores botines, los últimos botines que salían en el club privado, fue a Ñuguazú a ver chicos que jugaban mejor que él, que tenían 2 dedos del pie afuera del botín y que le pegaban mejor a la pelota, y chicos que venían con su papá y con su mamá, salían a la 1 de la tarde para llegar al entrenamiento a las 3 de la tarde en micro y llegaban sudados. Y bueno, y después cuando se jugaba a las 7 de la mañana, que era el primer partido, habían chicos y compañeros de que se levantaban a las 4 de la mañana para llegar con su papá en micro.
Y yo siempre cuento que fue algo que me llenó de emoción cuando yo le compré un zapato nuevo a Mati. Y nunca voy a olvidar que le estaba llevando al entrenamiento y veo que lleva 3 zapatos suyos al entrenamiento, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué vas a hacer con todos esos zapatos? Y no, y voy a regalar. Y él cada vez que tenía un zapato nuevo llevaba y regalaba a sus compañeros en Iguazú. Entonces eso fue algo que a mí me llenó, y el hecho de que él llegue tan rápidamente a una escuela de fútbol y que esos chicos lo acepten tan rápidamente dentro del grupo y que él sea uno más, realmente fue algo que fue lo que más me llenó, yo qué sé, de repente en toda esta carrera de Mati, ¿verdad? Porque no es fácil meterte al mundo del fútbol. Claro, le enseñaste la parte humana, que es lo más importante. No, me por parece. eso digo, le transmitiste lo humano. Sí. Comenzar desde ahí, lo humano. Y de ahí Arturo creo que él vive eso todos los días. Él tiene compañeros, bueno, él va a Villeta todos los días. Nos despertamos a las 4 de la mañana todos los días y nosotros nos levantamos a las 4, pues hay chicos que se levantan a las 3 porque tienen que tomar 4 micros para llegar a Villeta y son compañeros de él, y él sabe el sacrificio que se tiene que hacer para poder estar ahí, para llegar a Villeta, para ponerse la camiseta del Olimpia, y todo eso le vale a él no solamente como futbolista, le vale a él como persona para el día de mañana en su vida social, ordenarse en su propia vida, ser puntual, respetar a los demás, respetar lo que es el trabajo de cada uno. Y yo creo que el fútbol se basa en eso también, no solamente en patear una pelota. Y le enseñaste cómo es la competencia, quién sí, quién no, porque hay muchas cosas, o Matías va a ir aprendiendo en carne propia, el tema del puesto, el tema de los compañeros, si son compañeros, puede haber envidia, puede haber un montón de cosas que se da, que se podrá decir son códigos de vestuario, las cosas no las hay que decir, pero con 16 años y con su ascenso, puede ser un privilegiado por la calidad que tiene. Entonces también hay que saber manejar esa parte, el ascenso. Sí, él tuvo una suerte muy importante, que ya desde chico vivió vestuarios, muchas clases de vestuarios. Vestuarios donde jugaba. ¿Escuchó desde chico comentarios de tu papá y vos? Sí, claro. Sí, ¿escuchó? ¿Administraste vos eso, sí, Matías? Sí, sabes muchas cosas. Sí, en algunas te dirán con razón y en la otra decís no es tanto así. Sí, así mismo. Las dos caras de la moneda. Las dos caras. Vamos, para enseñarle a tu papá. Por eso es una pregunta, las dos caras. Una es la anécdota, otro después de escuchar vos decís no es tanto así, y vos tenés tu propia conclusión. Tengo mi propia conclusión, pero más escucho. No, está perfecto, pero también tenés tu propia conclusión, Matías. Por eso pregunté si no es tanto así el tema que cuenta tu papá, porque se lucha internamente a eso. Y él se tiene que equivocar. ¿En qué sentido, Iván? Y él se va a equivocar en varias decisiones, y a veces es preferible dejar que él se equivoque para que aprenda. Decisión u opinión. ¿En qué se puede equivocar? Opinando, prejuzgando. El ambiente vestuario yo creo que lo que juega no ha de ser fácil, porque es una competencia permanente. Yo quiero estar en el puesto de, me parece que acá yo no estoy diciendo nada fuera de lugar, todos aspiran, todos quieren. Claro, él este año, por ejemplo, del año pasado viene siendo capitán, y él tiene que estar encargado de su vestuario. Y por darte un ejemplo, ellos tienen que limpiar su vestuario, y él como capitán tiene que ser el primero en estar limpiando el vestuario. Y se termina de entrenar y se bañaron todos, y el repasador, la escoba, y se limpia el vestuario. En Villeta. Y es parte de que los chicos Pero no le puede decir con la edad a otro chico y decir, anda por limpiar. No, le va a decir en otro término. No. ¿Cómo le decís, Matías? No, y nos quedábamos en un grupo, a veces el profe elegía porque salíamos sorteados, o a veces nos quedábamos. Por eso estamos hablando desde abajo hasta limpiar vestuario. ¿Y vos limpiaste un vestuario? Sí. No, te lo digo bien. Sí, no, en mi época teníamos muchos compañeros que vivían abajo de la gradería. ¿Ahí en el Olimpia? Al entrar por España, tenés razón, en la mano izquierda. Abajo de gradería norte, y a veces nos quedábamos a comer asado ahí sin cuchillo ni tenedor, pero compartíamos, lavábamos los zapatos ahí, eran otras historias, ¿verdad? Hoy el fútbol de repente cambió en esa situación. ¿Y Matías, qué es Olimpia para vos? Olimpia es mi vida, y es algo demasiado grande que en lo que estoy es algo que no es fácil de explicar. Es muy lindo estar ahí y no hay muchas palabras como para hacerte entender lo que es Olimpia. ¿Estás hablando Olimpia en mi vida, dijo?
Sí, Olimpia así es empezó. mi vida. Quiere decir que desde que era la cancha o es más lo que escuchar televisión, chiquitito ya te iba. Sí, Vamos a la cancha, vamos a la cancha, vamos a la cancha. Sí, desde chiquitito. Y eso sentiste profundamente. Sí, estar ahí en el vestuario es hermoso cuando era chiquito y estar ahí con el plantel principal es algo que es diferente, te sentí uno más, pero apenas le llega a la rodilla a ellos. ¿Y vos cómo sos? ¿Calentón? ¿Calentón en sentido reaccionar? ¿No reaccionás como delantero? Depende del partido. ¿Pero reaccionás? No, rara ¿Qué vez. querés decir, Iván? Él es controlado. No sé si la palabra es no sabe. Él es así como es. No acepta perder. ¿Así vos sos? Sí. Parece Él- pasivo. Él no acepta perder. Parece pasivo. Hasta- hasta que se enoja. No, hasta que se enoja. Parece esos chicos, sí, Sí. no. Hasta Pero que se puede enoja. reaccionar después, hasta que se enoja. Sí. ¿Y qué pasa cuando Matías Almeida se enoja? Y le salen los Almeida. ¿Se entendió? Le salen los Almeida. ¿Eh? Y te exteriorizada. A veces un poco. A veces, bueno, compañero, Matías Almeida. Ay, ya que hablamos de ese punto, ¿qué tal el roce físico en las inferiores? ¿Pegan mucho? ¿Los árbitros dejan pegar? ¿Cómo es el tema? Perdón, dice Martín, disculpame, Víctor, Martín Berni. Un gran abrazo para Arturo querido, para Ivancho y a Mati, que la va a romper. Martín, un abrazo grande. Un saludo, Martín. Amigo de infancia. Sí, Matías te decía el tema del contacto físico, la vehemencia con la que se entra. ¿Cómo es en inferiores? Sí, los árbitros te dejan pegar, sí, mucho. La verdad no suelen cobrar las primeras faltas, después unas cuantas patadas sí te empiezan a cobrar. Es duro, pero está bien. Saber recibir y Sí. seguramente aprovechar para dar también cuando Sí, tenés cuando la... tengo que dar doy. Sí. Bueno, acá tenemos Jorge, Víctor, Pancho, la foto con abuelo. Sí. ¿Tenés esta? Sí. O sea, Sí, bola. sí, sí. Esa fue del ¿Tenés? 2000, la foto del 2003. ¿Tenés? Muy bien. Yo, ¿Esta? Sí, tengo. Con Bilardo. Con Bilardo, ¿ya? ¿Acaso? Sí. ¿Vos sabías quién era Bilardo entonces? Sí, Te voy a contar una anécdota de ese día, Arturo. Voy a terminar, por favor. Acá estás vos, gracias a Edgar Cantero. Mira, Harry Potter. Primera foto de Matías con su abuelo en el 2013. 2013. Acá dice. No, esa no es 2013. Primera foto con Matías arriba. Perdón, mis equivocaciones. Matías, Iván y Vilaro en el segundo, Olimpia con su compañero tercero. Esta. Sí. Perdón, es lo que envió abajo Edgar Harris. Está escuchando en la radio Edgar Cantero. Sí. Yo recuerdo, ¿te recuerdo en el Mineirão? Sí. Sí. Tocaba cubrir el campo de juego y terminó el partido y algo me llamó la atención, no sé cuánto tenía en 2013, 11, 10, 8, ¿no? por ahí tenía. 8. Y lloraba como si fuera... Y él esa copa vivió, Mati era como la mascota realmente de ellos. Era como que el juguete en todos los viajes, andaba por todas las habitaciones. Una vez le encontré dentro una funda atado en la pieza. Uno de los jugadores realmente disfrutaba. Ever Almeida. Tu abuelo. Hola Arturo, desde Colombia escuchando toda la familia. Están en Colombia en la casa de mi hermana y todos. ¿Y cómo sabes? ¿Vos se le dijiste que venía? Yo sí les avisé. Está escuchando. Saludos a Ever, saludos a Ever. Y le vamos a llamar a Ever. Dale. Le vamos a llamar a Ever. Hola Arturo, dice de Colombia escuchando toda la familia. Vamos a llamarte Ever Almeida, abuelo, hijo, nieto. Qué emocionado debe estar tu papá escuchando desde Colombia. Sí, obviamente. ¿Verdad? Obviamente que sí. Si hoy tenés que mirar un espejo, digo, de delantero, ya sea a nivel mundial o a nivel local aquí, ¿en quién te fijaste en sus movimientos? Decís, mira cómo se mueve, mira cómo se desmarca, mira cómo va el primer palo en la pelota parada. ¿Quién te gusta? A nivel mundial, obviamente, el número 1 es Cristiano Ronaldo, lejos. ¿Vos sos cristianista? Sí, lejos. Messi no. Es un crack, pero Vos sos cristiano. estamos No, atrás. pero para los supuestos, otra cosa. Decir que otra cosa estilo. Claro. Vamos a discutir quién es mejor ahora. Para escuchar lo que dijo Cristiano Leco, dice. Este es el chico que dice Leco, los otros son los de ahora. Pues no dice, por ejemplo, Messi es un crack. Digo Messi. ¿Por qué es su puesto? ¿O no es tu puesto? Sí, es mi puesto. Claro, tiene un modelo. Está Ever Almeida, no está. Acá yo tengo el teléfono de él. ¿En qué liga te fijas más, Matías, de afuera? En la inglesa. Premier League. Sí. Y aparte de Ronaldo, ¿qué otro delantero te gusta o lo ves así con tus características en la Premier? En la Premier...
no recuerdo ninguno, pero el que me gusta es Haaland, que es muy goleador. Haaland de Borussia Dortmund. Sí. Y que mete goles de todos los colores. De todos lados. Por el fútbol inglés, fútbol muy abierto. Sí, él está todo el día mirando fútbol. Tiene un compañero que es muy amigo, se hizo muy amigo, que es el hijo del Animal Quintana, Seba Quintana. El hijo del Animal Quintana. Están todo el día juntos y están todo el día mirando fútbol realmente. Disfrutan ¿El del Animal fútbol. Quintana qué edad tiene? ¿El hijo qué edad tiene? Seba tiene cumple 19 este año. Ah, no, 3 años mayor. Sí. Y está ahora concentrado. ¿Va a ir a la pretemporada? Se va a la pretemporada. Ah, está Ever. ¿Cómo te va, Ever? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos con tu nieto Matías, con Iván, y le estoy diciendo, Ever, que así como están las cosas, va a ser un triunfador por todos los comentarios y vos estarás muy orgulloso de tu nieto. Claro, es lógico que sí, de todo, ¿no es cierto? Todos estamos en ese aspecto, porque creo que Mati ha ido despacito, como digo yo. Es muy bien llevado por Iván, tiene la compañía de la familia, ¿no es cierto? Y siempre he dicho yo que no hay que apurarlo, que él tiene su momento, y que lo va a lograr, porque evidentemente el sacrificio que hace, no sé si Iván le ha aplicado, se levantan a las 4 de la mañana para ir a entrenar, terminan de entrenar, vienen a toda velocidad para ir a estudia hasta las 4 o las 5 de la tarde, y bueno, ha vivido siempre para el fútbol, ¿cierto? Ha vivido para el fútbol y tiene las condiciones como para poder hacer alguien muy importante dentro del fútbol. Yo creo que sí, que su carrera va de la manera que tiene que ir. ¿Qué significa de la manera que tiene que ir? Porque se puede llamar en el buen sentido Matías Vestuario Almeida. Pongo vestuario, porque es de vestuario, Ever. No entendí la pregunta, Arturo. Hasta lo digo de una manera, él nace en vestuario, se crea en vestuario. Decía Iván que en el 2013, le decía Pancho, lloró, cuando Olimpia juega la final Atlético Mineiro, vivió todo lo tuyo, lo de su papá, nace de abajo, en todos los sentimientos, en todo lo que es vestuario, en todo lo que significa conocer, Ever. Sí, la verdad que ha ido, por eso te digo, ha ido despacio, ¿no es cierto? Y él ha tenido la oportunidad de repente que algunos otros chicos no la han tenido por lo que hemos sido nosotros con Iván dentro del Olimpia, de vivirlo desde adentro, en la derrota, en la alegría, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso ha ido marcando un poco la personalidad de él, o sea, en el sentido de que conoce lo que es el vestuario, como decís, la alegría, la tristeza, porque en el fútbol evidentemente que tenés que hacerte fuerte en el aspecto, diríamos, sentimental, en ese aspecto, ¿no? Porque vos sabés que se dice algo que es cierto, o sea, los triunfos duran muy poco y las derrotas mucho tiempo, ¿no es cierto? Y él prácticamente se quedaba a dormir en las concentraciones con Iván, en el vestuario con jugadores de muchísimo prestigio, y siempre a él lo adoptaban por su manera de ser, por su manera de ser educado, respetuoso, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hizo crecer también en el aspecto psicológico, ¿no es cierto? Que él sabe que estar en el Olimpia o en una institución grande necesitas tener un carácter realmente bien formado. Y bueno, Ever, con Iván, que te saluda, con Matías para ir concluyendo la tarde, y después queremos llamar a otra persona también. Y acá te saluda Iván, Ever. Hola, pa, le mando un abrazo a todos, espero que estén pasando bien ahí, seguramente a la noche vamos a hablar cuando esté terminando este año. Bueno, sí, ahí un beso, un abrazo para ustedes, un beso de todo acá, y tu mamá, como siempre, cada vez que lo escuchas hablar a ustedes, acá lagrimeando un poco de emoción por lo que están comentando, ¿no? Vamos a mandarle un beso grande y seguramente más tarde vamos a estar hablando. Bueno, y acá el más mimado, el mimadito, pero que va a ser un crack, que ya tiene pinta para eso. Matías te saluda, abuelo. Hola Tata, ¿cómo andás? ¿Me extrañas? Hola,
mucho, evidentemente que sí, y tenés que seguir, yo sé que vos vas a seguir la línea, primero que nada, evidentemente Mati, la línea de conducta que te han dado tu abuelo, que hay que darle un mérito enorme en lo tuyo, tu abuelo Don Martínez, ¿no? Que siempre ha estado cerca tuyo, más que yo por distintas circunstancias, y con la humildad que siempre has demostrado y que te hemos demostrado, ¿no es cierto? Entonces ese sí es un buen escalón, Mati, para llegar a un lugar alto. Bueno, ¿le respondés, Matías? Sí, así como decís, Tata, me están llevando por buen camino. Bueno, Ever, acá está Iván, Matías, vamos a hablar con el abuelo materno. ¿Y vos cómo andás en el Nacional, Ever? Bien, yo ahora estamos acá en Colombia con mi hija, con la familia, todos, y el 14 yo vuelvo a Asunción dentro de unos días, y después el 14 me tengo que ya presentar en Nacional para empezar a trabajar. Un saludo del aire, Ever, que tenga prosperidad para el próximo año, salud, salud, salud en primer lugar, y seguiremos charlando en nombre de todos los compañeros de fútbol a lo grande. Estamos en contacto, Ever, saluda a la familia. Bueno, un abrazo grande, gracias. Gracias. Ever Almeida, JJ, el materno. Queremos hablar con ¿le recordó Ever? Sí. Vos tenés un número ahí, te di JJ con los abuelos, uno en Colombia, el otro acá. Sí. Raúl Martínez, JJ. Y Raúl Martínez te mima mucho, ¿verdad? Sí, me mima mucho. ¿Y cree que soy chiquitito todavía? No, que soy chiquitito, pero me mima. ¿Y cómo vos sentís el mismo? ¿Que te mira, va a la cancha y llora? No, me apoya. No, está bien, pero se llora de emoción. Su abuelo, de acuerdo al arco donde ataca Matías, pone su silla. ¿Viste? Se muda. Con eso ya te digo todo. Vamos a llamarle a Raúl Martínez. ¿Está Raúl? ¿Dónde está? Y ahí está Rodrigo. Vamos ya a Luis y después el abuelo materno. Ya teníamos el paterno, Ever Almeida. Con MediLife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Con Raúl Martínez, el abuelo materno. ¿Cómo te va, JJ? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, y estaba siguiendo el programa, así que muy emocionado, como seguramente te imaginas. Sí, muy mimado, decía el propio Ever, que están en Colombia, voy dirigiendo al Nacional, estamos con Iván, con Mati. Y ese amor a Mati, ¿cómo lo ves? En ese amor y la ternura de abuelo a nieto. Perdón, no te escuché ese la última parte. Amor al nieto, lo humano y la carrera deportiva de Matías. ¿Cómo se mezcla en tu mente el amor, la ternura, el abuelo, verle jugar? Contanos, como abuelo materno, Raúl, apodado JJ. Bueno, en realidad es un conjunto de emociones muy fuertes, porque Matías, bueno, obviamente que es mi nieto y por eso le quiero, pero es una persona excepcional. Seguramente pueden pensar de que mi opinión no es muy imparcial, pero no soy el único que piensa así. Realmente Mati tiene todas las condiciones para ser tiene el talento para ser un buen jugador de fútbol, y también y sobre todo es una buena persona. ¿Qué le transmitís vos? Acá te saluda Matías, Raúl. Hola Jay, ¿qué haces? Hola mi rey, ¿cómo te va? Bien, tranqui. Un gusto saludarte, estoy muy emocionado. Un gusto escucharte. Ahora ya voy a ser famoso como el otro abuelo también. Y JJ, con apodado JJ, Raúl Martínez, el abuelo materno, ¿vos lo veías así cuando era chico, Raúl? ¿Yo te puedo llamar JJ o te llamo Raúl, como quieras?
Mira, Yeye es un apodo que me puso Mati, creo que a los 1 año más o menos. Qué sé yo, es muy, digamos, entre él y yo y todos nuestros afectos, Iván, Ever, yo también señora, Raúl. Sí, está bien, eso es familiar. Yeye, ya entre tu pero nietito. Raúl es mi nombre. No, está bien, por eso es tu nietito, los netitos, entonces yo tengo que sacar, pensé que era apodo de otra parte. Raúl, ¿cómo vos ves el crecimiento? Estamos con Iván, con Ever Almeida, que públicamente lo estaba diciendo que está más cerca de Raúl, vos de Mati. ¿Cómo lo ves a Mati vos? ¿Qué sentís en lo humano y lo futbolístico? Bueno, yo te tengo que decirle que yo soy, digamos, un devorador, por dar un término de fútbol. Yo jugué en las inferiores, solamente ahí en los comienzos, siendo todavía adolescente. Después, obviamente que seguí con el fútbol, pero ya a nivel así amateur. Y permitime decirte que decían que tenía mucho talento. Bueno, esa es una broma en realidad. Pero yo te voy a cortar, Yeye, ahí te voy a cortar. Me siento a Mati, te voy a cortar, como una persona, un jugador que puede, digamos, destacarse, porque es una persona, es un jugador muy disciplinado, es un jugador que tiene un objetivo y lo cumple, y nosotros estamos acá alrededor de él, no solamente yo y mi señora Iván, que es un gran padre, Ever, que es un ejemplo para él, así que todos estamos alrededor porque le queremos mucho, no solamente porque juega en Olimpia, porque fuese lo que fuese le querríamos mucho. Sí, yo tengo que dar fe. Bueno, yo cuando nos conocimos con Raúl, ¿verdad? Antes de que Nati Masca, yo lo vi jugar a Raúl al fútbol, jugaba en Sajonia, jugaba de 9, jugaba muy bien, era muy parecido a Raúl Vicente Amarilla jugando. Esas eran las características que tenía Raúl, así que bueno, de ahí pudo haber salido un poco lo de Mati también, así que no es mentira lo que está diciendo el abuelo materno, tenía muy buen nivel futbolístico. Y bueno, Raúl, acá vamos a ir terminando la charla con Mati. Estarás seguramente muy emocionado, 16 años, vamos a ver si ya entra en el plantel de primera o si hay que darle un poco más de tiempo, ya está eso a cargo justamente de que viene a tener la decisión de convocarlo ya para primera, pero vos lo ves bien, independientemente del abuelo, las condiciones que tiene y como persona, Raúl, a tu nieto Matías, ¿verdad? Exactamente, vos resumiste todo eso que yo siento y cómo le veo. Apenas una aclaración, si me permitís. Iván es muy buen padre, pero un poco mentiroso y muy generoso en sus conceptos. Eso con relación a vos. Sí, exactamente. Eso es buena la aclaración que haces. En relación a mí, él no fue muy generoso en sus apreciaciones. Bueno, Raúl, hacia mí. Está bien. Te saludamos del aire con Raúl Martínez, el abuelo de Matías. Y ese cariño que le tenés y lo que me mimás mucho, Raúl, ¿no? Sí, realmente, no sé si mimara, le cuido, dejemos en que le cuido. Se despide de vos tu yerno, Iván. Iván, te doy un abrazo, del alma. Vos sabés que siempre estás en nuestros pensamientos, todos ustedes. Te saludo a Ever, a Gilda, a todos, y muchas gracias por todo. Arturo, también a vos, y normalmente te escucho mucho, pero ahora te voy a escuchar más. Bueno, gracias. Se despide de vos, Iván, Raúl. Bueno, Raúl, te mando un abrazo grande, seguramente más tarde nos vamos a ver, ahí nos vamos a dar el abrazo de fin de año seguramente. Se despide tu nieto, Matías, Raúl. Chao, Jay, nos vemos a la noche. Chao, Mati, chao, Iván, chao. Chao, con el abuelo materno de Matías, Raúl Martínez.
Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, hoy de 7:30 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidan a tu vehículo, cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado unisal.edu.com.py. Sí, es Titón Sacarelo, su ex yerno, me salió sí, pero... yerno, su ex yerno, pero ahí está, el cariño que se tiene, Iván que se siente, y Raúl es muy grande. Sí, pero obviamente, somos soy padre divorciado, ¿verdad? Susana, la mamá de Mati, siempre para mí es una de mis mejores amigas. Susana tiene un trato espectacular con Cintia, que es mi pareja hoy día. Siempre en contacto también. Fernando, que es el esposo de Susana, siempre está enfermo, limpista, pendiente de Mati, sacándole fotos a Mati, mandando videos de Mati. Siempre cuando uno toma la decisión de divorciarse, tiene que darse cuenta de que lo primordial son los chicos, son los que menos tienen que sentir. Y fue lo que hicimos con la mamá. Nosotros agrandamos la familia, somos más, hay más padres, hay más madres, Cintia con su hijo, Susana también con su hija, ya con su matrimonio nuevo, y realmente todos nos llevamos muy bien, y en ese sentido no hay problema para nada, Arturo. Claro, se me fue el tema, pero no hay ningún problema. Vamos a ir cerrando esta charla con Iván y con Matías, agradeciendo la presencia. Matías, los consejos de tus abuelos, de tu papá, la gente que querés y la gente que vas a ir aprendiendo, conociendo con los años. Es así, Iván. Se va conociendo muchas cosas. Sí, él vivió muchos momentos, Arturo. Él sabe lo que es el fútbol, él sabe lo que es el hincha, sabe lo que exige el hincha. Él tiene una ventaja, siempre digo yo que tiene una ventaja, que vivió muchas cosas dentro del Olimpia. Esa Copa del 2013 él estuvo de inicio a fin y se dio cuenta de muchas cosas. Como dijo su abuelo, nosotros dentro del Olimpia vivimos muchos momentos y él estuvo siempre al lado nuestro. Vivió grandes momentos, hermosos momentos dentro del Olimpia. También vivió la crueldad del hincha para con su abuelo cuando las cosas iban mal. Ese gran ídolo que tiene el Olimpia y de repente queda mal, que yo lo diga, fue también criticado en su momento cuando las cosas no marchaban bien. Pero uno siempre se queda con lo mejor, ¿verdad? Uno siempre se queda con las mejores imágenes, con los mejores recuerdos, y eso es lo que él ha guardado. Preguntarle a Iván, a Mati, el tema de... porque cambiaron los tiempos. Redes sociales, tatuaje y compañía, teñido, porque lo veo muy dentro de... Sobrio, sí, exacto. Entonces, ¿cómo eso viene por parte tuya, Iván, o nace del propio Mati? ¿Le gusta, no le gusta? Cambió la exposición ahora del futbolista, ¿cómo lo manejan? Sí, yo creo que él toma él es libre de tomar sus decisiones. Yo creo que uno siempre se queda mucho con los ejemplos que tiene. Yo no tengo tatuajes, a mí, yo que sé, soy un tipo que me gusta ir a mi trabajo, ir al gimnasio, entrenar, estar en mi casa, soy muy familiar, y Mati es igual. Él está todo el día en casa, él no quiere salir de la casa. Él dice, no, se quiere quedar en casa. Carlos Torreani dice que a las 8:30 ya está para dormir. Sí, Mati a las 8, si es que ya no está cenado, ya se pone pesado. Así que hay que verle cenar a las 8, 8:30, está en su pieza, acostado. Obviamente nos levantamos a las 4 de la mañana, ¿verdad? No es fácil levantarse todos los días a las 4 de la mañana. De lunes a sábado. ¿Todos los días? Sí. ¿Hoy a qué hora te levantaste? Hoy me levanté... No, ahora te va a vacaciones. Ahora, pero cuando hay actividad a las 4 de la mañana. Sí, 4. ¿Y te cuesta, Matías, levantarte a esa hora? Sí, me cuesta. Y sí, porque ¿qué es lo que tiene que ser tan exigente? No, pero es lo que un chico dice, uno ve películas. Yo le hice el entrenamiento. Pero lo que pasa es que entrenaba en Villeta, y en Villeta el entrenamiento empieza a las 6, tienen que estar en el gimnasio. Por eso. Que vos sos abogado defensor. No, pero por eso, porque a las 4. Abogado defensor. Le estoy diciendo a un niño, perdón, me salió del alma, a Matías de 16 años, puede ver que quiere ver películas,
alguna serie, hay muchas cosas que están renunciando por el fútbol. Sí, ya se un torneo online de Play, por ejemplo, no hay, no eso, no. Una renuncia, renuncia a los diseños, vos Matías, renuncia a muchas cosas. Sí, renuncio a su parte, más a las salidas de noche y juntadas con amigos o fiestas, pero bueno, es algo que hay que dejar. Y el tema de Netflix y las películas, veo de camino al entrenamiento que tengo un lindo viaje de una hora. Pero te digo, tenés que renunciar a eso. Sí, hay que renunciar. A 16 años está todavía... Pero él ya tiene el premio, Arturo. Él de repente, obviamente uno deja la vida social del lado totalmente, porque te levantas a las 4 de la mañana, a las 7 de la tarde estás muerto, estás liquidado. Pero yo siempre, y él se dio cuenta, ¿verdad? Porque los amigos de él que de repente no están en el fútbol, que sí tienen la posibilidad de llevar esa vida social normal que lleva cualquier chico, envidian la vida de él deportiva. Y de repente Mati puede tener ganas de salir con sus amigos, de estar con sus amigos, de estar en una fiesta. Pero yo te aseguro que los amigos de Mati también tienen las ganas de estar dentro de una cancha, ponerse la camiseta del Olimpia y tener ese sueño. La compensación. Entonces esa es la compensación que él ya se dio cuenta y él siente eso. Entonces creo que cuando uno mira un todo, uno elige y uno se da cuenta que la compensación de lo que vos dejaste siempre está. Bueno, y una última de mi parte, y como padre, ya que entramos en ese tema de las amistades y todo, porque la adolescencia es una etapa muy difícil. Vas conociendo a todos los del entorno de él, de por ahí, alguno que no puede aconsejar de la mejor manera, porque a los 16 años, y más aún teniendo las condiciones que él tiene, de por ahí la mente se puede esparcir un poco. ¿Cómo manejas eso como padre o la familia en general? La verdad que no, hasta hoy día él se ha manejado siempre con sus 4 mejores amigos de colegio y sus mejores amigos de entrenamiento. Y es su ámbito, es su mundo, sus mejores amigos entienden lo que es su vida deportiva y la respetan totalmente. Ellos, por ejemplo, están en casa y yo que sé, están jugando fútbol en el patio, en la pileta, y saben que a las 7 tienen que desaparecer todos porque Mati tiene que bañar y dormir, y a las 7 desaparecen todos, o sea, entienden la vida de Mati. Y bueno, y si van sus compañeros de fútbol a casa, se quedan a dormir, al otro día tienen que entrenar juntos, entonces en ese sentido la verdad que nunca tuvo problemas. Bueno, Iván, gracias por acompañarnos a esta siesta. Matías, lo mejor para vos, lo mejor. Orgulloso tus abuelos, la familia, hay muchas cosas que vas a ir aprendiendo y conociendo en el tiempo, pues no todo podés tomarlo, y no hablo de ninguna presión, hablo que el tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar y en la capacidad que estás teniendo vos como futbolista, porque al decirle Mono Tabarelli que estuvo acá, no creo que haya sido un elogio inmerecido. Digo, es un crack, y cada vez que la gente nos dice Matías es un crack, y ese crack tenés que saber administrar, que no suban los humos que ya te lo ha dicho tus abuelos, te lo ha dicho tu papá, hay que saber administrar las emociones, especialmente cuando va llegando. Sí, mi mamá siempre me habla de eso, no me deja un segundo en paz. ¿Qué te dice? La vieja siempre me dice que tengo que tener los pies en la tierra y sí, ella tiene la razón. Le mando un beso si me está escuchando. Bueno, nos estamos cerrando, Iván Matías. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Arturo, muchas gracias por la invitación. Esperemos que realmente quede la nota como dijiste al inicio del programa y que más adelante la podamos escuchar y la disfrutemos realmente. Ojalá sea así. Ojalá sea así. O sea, sí, porque periodísticamente esta nota tiene un gran valor, no solamente en lo que es Iván y lo conocemos chiquitito y ahora a su hijo, sino es así. Uno dice, ¿te acordás cuando lo imitamos? Es así, vos sabés periodísticamente de cuál es la ruta que va marcando las grandes estrellas. Y el material que ya disponemos para Matías, a los 16 años entrevistado, va a quedar en el gran recuerdo y ojalá se cumpla cuando vaya creciendo futbolísticamente. Gracias, Iván. Gracias, Matías Medina, muy amable. Gracias. La próxima. Invierte en bienes raíces en la urbanización La Tania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización La Tania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus, a 1 cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. La Tania, bienes raíces. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuota desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol, fortalece tu sistema inmune con Apelsin C, dale a tu cuerpo la protección necesaria, cuidale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia, Asismed toda la vida. Saludos para, ahí estaba... viste que estaba llegando ahí. Sí. El señor que ya le dije que nos espere. Saludos para Antonino. Bendecido año 2022 para tu familia y para todo el equipo. Abrazo y saludo. Igual Antonino, el hombre del norte. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Gracias a Personal y Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal. Todos los viernes hasta 1 GB de regalo por cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca. Y vos podés ser feliz ganador de una de las 4 motocicletas que sorteamos hoy por tus compras a partir de 1.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M. Ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Año nuevo con CNT, una pickup Fiat Adventure, una Lancia Fokker, un Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 500 millones y salen sí o sí. 300 millones de guaraníes pedí CNT Sheporemoy. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Choco 2980. Comunícate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Tenés el teléfono de Beto Rodríguez? Sí, tengo. Yo también tengo. Beto Rodríguez, periodista deportivo, dio positivo en Dakar. Sí, justo él llegó para la cobertura. ¿Y cuando se fue negativo acá? Sí, pero al llegar dio positivo. ¿Cómo eso es? Y se vuelve a hacer el test una vez que llega al lugar. Eso yo sé. Y ahí diciendo es que cómo salió con negativo. Si salió con negativo, ¿a Dakar cuántos días que es? Y tenés más o menos un día de Arabia Saudita. ¿En qué momento le da positivo? Eso es lo que yo... Pasa que muchas veces ¿cómo es que se dice? Se incuba el virus y primero te sale negativo y después de unos días te sale positivo. Por eso la recomendación es que al 5.º día recién se haga el test. En este caso se dio viaje de por medio y al llegar allá lastimosamente dio positivo. Claro, estaba incubando, pues. Sí, exactamente. Por eso le sale negativo antes de salir a Asunción y al llegar allá positivo. Es tan doloroso que te salga, vos te va... Claro, ¿verdad? Y al otro lado del mundo. El dicho sea paso, arranca el 2. Arranca el 2. Mañana la carrera simbólica. Sí, pero mañana más un show claro, que otra cosa. Arranca el 2 y tenemos 2 compatriotas. Nelson Sanabria en quads y Andrea Lafarja. Palpitamos. ¿Y dónde está Beto? ¿Está ese? Sí, está. No va a poder atenderte. Sí, en 5 minutos. Pues están directo ahora. Sí, están directo. No, está mucho más flaco, güey. Sí, por lo menos 40 kilos. Por allí. Sí, también. Con Enrique Dávila lo podemos ver en el estilo campo. Sí. A Beto Rodríguez. Y le dio, y ahora está aislado. Justo llegó para la parte previa, ¿verdad? ¿Y en qué momento se hizo allá? Y justo vi su tit hace 2 horas. ¿Pero en qué momento se hizo allá? Y creo que al llegar. Al llegar. Ahora cuando ya llamamos para darnos más detalles. Se tiene que hacer al llegar también, por eso le digo. Sí. Al llegar. Por el tema porque en otros países vos te vas y al salir tenés que llegar. Puede ser por el tema de la organización. Al tener contacto con los competidores tenés que hacerle notas, entonces puede que en el día a día te tengas que hacer allí. Es lo mismo que si por ejemplo si en Copa América. En la Copa América, exactamente. Para cada partido. Si tenés contacto con jugadores protagonistas, entonces cada partido, entonces cómo está allí esa situación, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor Rubén Ditore? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Doctor Rubén Ditore, ¿ya el plantel está definido? No, estamos armando todavía, estamos viendo todavía, hay mucho movimiento de jugadores que se están prestando a otras entidades que no van a ser tenidas en cuenta, y bueno, estamos en ese trámite de ir colocando a esos jugadores, y bueno, ahora no
no vamos a hacer nada hasta el lunes. El lunes volvemos, pero nada más que van a ir a un centro médico a hacerse sus pruebas médicas, y el martes a la mañana recién estaríamos activando la práctica liviana allá enfrente a la Conmebol, y ahí estaríamos reiniciando de vuelta las actividades. ¿Y Minga Guazú? Minga Guazú el 9, a partir del 9. El 8 estarían viajando y el 9 empieza la pretemporada hasta el 21. Bueno, se le esperó lo que iba a pasar con Alfredo Aguilar, por eso nos contrataron otro arquero, y ahora por busca de quién van. No, de momento no vamos a ver nada, vamos a chequear con lo que tenemos. Mourinho, que era el tercer arquero, sube como segundo, y subimos 2 chicos de las inferiores, el sub-19 y sub-18, que van a ir a hacer la pretemporada ya también en Aguazú, y ahí el técnico decidirá si con ellos puede quedarse o necesitaría otro, y en ese caso, si es que prefiere un arquero de más trayectoria, era como para ser suplente o para alternar el puesto con Silva, bueno, ahí saltemos a buscar a ver qué hay, si hay algo acá o si no afuera. Tercera temporada de Willy Mendieta. Vuelve después de creo que 7, 8 años por ahí. Estuvo con nosotros, yo ya estuve en la directiva, trabajé con él de inferiores, lo conozco bien, un chico de la casa, siempre en su cabeza estuvo volver al club, por charlas que teníamos cuando nos encontrábamos circunstancialmente por ahí, y bueno, hoy ahora se dio, y yo creo que puede ser un jugador que puede aportar mucho al juego del club, por el hecho de que en estos años calidad tiene, pero ganó mucha experiencia también. Presidente, surgió en las últimas horas también desde la Argentina el interés de San Lorenzo de Almagro para con Tito Villalba. ¿Hay algo? ¿Le hicieron saber? ¿Hubo un sondeo? No hay absolutamente nada. Yo hablé esta mañana con él, estuvimos hablando en el club, no hay absolutamente nada. San Lorenzo está con tremendo problema económico. Yo no sé de dónde sacan que pueden llevar a un jugador como Tito, que es un jugador que acá está muy cómodo, tiene un salario muy bueno para lo que es el fútbol acá en Sudamérica, y yo no, definitivamente no, te desmiento totalmente eso. Presidente, ¿y zaguero central están viendo algo como para reforzar esa zona? De momento no vamos a ver nada más, estamos con esos 4 que incorporamos, o sea, Caballero, Roque, Willy y la vuelta de Canales. Vamos a mirar un poquito cómo está el equipo ahí, vamos a hacer algunas prácticas, unos movimientos, y ahí en todo caso veremos, porque subimos un chico también de las inferiores, un central. Tenemos Cardoso que se está recuperando, tiene todavía para un mes y medio para estar en condiciones. Bueno, y ahí vamos a ir viendo si es que necesita acoplar a alguien más, lo buscaremos. Y en la vuelta del demonio Vareiro. Y Vareiro también necesitamos todavía yo calculo que también estaría entre un mes y medio, porque estaban con alrededor de 5 meses de su cirugía, o sea que si bien su proceso va bien, está dentro todavía del tiempo de recuperación. ¿Ya se puede confirmar a qué club va Alfio Oviedo, presidente? No sabemos todavía, no tenemos club. Hasta esta mañana por lo menos no teníamos. ¿Pero está más cerca de ir al exterior o alguna opción aquí en Paraguay? No, y ambas opciones estamos viendo. Tenemos alrededor de 15 jugadores que estamos tratando de ubicar del equipo del plantel de primera, que van a quedar, en el plantel van a quedar 32, y tenemos 15 más que estamos viendo ubicar en algunos equipos para que estén moviéndose, ¿verdad? Para que jueguen. Entre esos jugadores que están buscando o que le están buscando club está Blas Cáceres también, presidente. Sí, habla. Merlini es otro, que saldría a préstamo, ¿verdad? No, Merlini no. Merlini está dentro de los 32 que queda. Iván Franco está. Iván también queda dentro de los 32. Dentro de los 32. ¿Y recuerda más o menos quiénes son esos 15 jugadores que irían a préstamo?
Te mentiría, pero te puedo decir algunos: Ancio, Adrián Martínez, Blas, Lucas Zanabria, está en lateral derecho González, Néstor Jiménez, Báez, y vamos a ver si se rescinde con estamos en eso el contrato con Díaz, y no sé más, Fernández, Sanguina, todos esos van a ser, van a seguir jugando en otro equipo. Giovanni Bogado. Giovanni también. Rodrigo González firmó con Tacuari, lateral derecho, ¿puede Con ser? Tacuari, sí, exactamente, con Tacuari. Y Tacuari van a ir, creo que van, no recuerdo ahora los nombres, ¿verdad? Lucas Zanabria también creo que va a Tacuari. Es Fernández, Marcelo Fernández, ese punta que estuvo alternando primero también con nosotros este año, también va a Tacuari. Hay como 5 o 6 jugadores de Libertad que van a ir a Tacuari. El central Quiñones. No sé Quiñones, no estoy seguro. Creo que Néstor Jiménez, un lateral izquierdo también que estaba en Nacional, también va. 5 o 6 por ahí hay, pero no tengo los nombres exactos, no te quiero mentir porque no, la verdad que lo que recuerdo sí, pero los otros no. Ya. Presidente, para reiterar nomás, porque nos hablaban hace unos 15, un mes, un poco más atrás, de que Libertad iba a buscar en el mercado uruguayo a un central. Eso ya definitivamente, así como usted dice, se quedan con lo que tienen en materia de centrales por el momento. Por el momento sí. Si el técnico cree que después es necesario, ¿verdad? Porque no encuentra la solución que le gusta, entonces ahí saldríamos a buscar. Oferta tenemos todos los días yo recibo ofertas de jugadores del extranjero, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de la Argentina, todos los días. Y automáticamente yo lo que recibo le paso al cuerpo técnico para que ellos analicen. Ellos tienen todo eso en su digamos archivo, y bueno, llegado un momento si necesitan veremos, pero de momento no hay absolutamente nada. Bueno, doctor Rubén Di Tore, un saludo al aire Próspero 2020 y estaremos reencontrándonos a través del aire. Muy amable, doctor Rubén Di Tore. Muchísimas gracias, Arturo, les deseo un gran año 2022, muchos éxitos y que sigan los éxitos en las transmisiones que ustedes hacen. Un abrazo gigante a todos ustedes. Gracias, muy amable. Doctor Rubén Di Tore, presidente de Libertad. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos. Para recuperar tu pelo, comunícate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Aprovecha todos los beneficios increíbles que tenemos para vos hoy en edición especial de los descuentos reales. Te esperamos con hasta 50% de descuento. Y además todas tus compras a partir de 50.000 guaraníes acumulan cupones electrónicos para el sorteo de premios geniales todos los miércoles. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles Shell. Volvé. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visita nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Estamos en comunicación con Edgar Saracho, que quedó desvinculado de Nacional. ¿Cómo te va, Edgar? Feliz año 2022 también para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a todos y feliz año también para todos ustedes. Edgar, contanos un poco para dónde tu futuro en esta temporada 2022, porque nos llamó la atención que quedaste fuera de Nacional. ¿Cómo viene la cosa? Nada,
asegurado hasta ahora sí hay diálogo con algunos clubes y hasta ahora nada concreto, nada definido con nadie. ¿Cómo se dio esa salida? ¿Fue en buenos términos? ¿Te sorprendió? Me parece sorprendido, ¿verdad? Porque la intención era de seguir. Nacional sabía que era mi prioridad, seguir Nacional, pero sería así, ahora terminó mi contrato y me comunicaban que ya no seguía en Nacional. ¿Hay un interés de Tacuarí? Me llamó la gente de Tacuarí. O sea que podría seguir allí, es lo más fresco que hay a esta hora, se puede decir, con relación a tu futuro. Y podría ser, estaba dentro de las posibilidades. Hablé con el presidente del club, hablé con Raúl Román también, demostraban interés de contar conmigo. Ellos sabían en ese momento mi situación con Nacional, el informe que venía a la mano y nada, hasta ahora sí empiezo por ahí de cuanto a ¿verdad? Como te dije, no tengo nada definido, nada concreto hasta ahora. ¿Pero hay alguna oferta más que estés analizando a estas horas, Edgar, o la única es la de Tacuarí hasta aquí? Tengo 2 o 3 clubes de acá y tengo uno afuera. ¿Y dos afuera? ¿De afuera de qué país se podría saber por lo menos? Uno de Colombia y uno de Argentina. Pero lo más cercano entonces de Tacuarí hasta este momento. Sí. ¿Vos tenés representante o te manejas solo, Edgar? ¿Cómo viene ese tema? Ya me estoy manejando solo. Ya terminó mi representación con el grupo de Aplier y ahora me estoy manejando solo. Edgar, que sea con éxito, te deseamos un feliz 2022 y obviamente que rápidamente, porque sos un jugador de gran calidad, encuentres equipo para lo que se viene en la temporada 2022. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y feliz año también a todos ustedes y ojalá que sea con mucho éxito este nuevo año también. Un abrazo. Edgar Saracho. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Sante Americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta y tu 20% de descuento y 10% en audio hasta hoy. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparenes Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado, mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Checomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chau Risaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 2.369.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroman.com.py. En el letra habló Cau. Sí, Alejandro Cao, el colega español que maneja la información en Bolivia. Sí. Sobre el tema de Acosta, cómo finalmente se dio la tratativa para que vaya a Bolívar. El giro final en la tarde, porque estaba allí lo de Cerro cercano y después apareció al contado con el pago del club el Bolívar y principalmente lo que significa el empresario que hoy dirige al Bolívar, que tiene dinero importante, un reconocido empresario, inclusive dueño de un canal de televisión de Univisión, observaba un club de español y tiene con qué, sumado al apoyo que tiene el Citigroup. Por eso hoy el Bolívar cuenta y terminó cumpliendo el deseo de tener a Da Costa.
Dakar, ahí está en Dakar, está Beto, que le dio positivo. ¿Cómo te va, Beto? ¿Qué hace, Arturo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, contanos, ¿te sorprendió? ¿Te fuiste con negativo? ¿Te apareció un positivo? ¿Está encerradito en el hotel? Contanos, Beto. Bien, sí, la verdad que sí. Bueno, existe un protocolo muy extenso que nos entrega ASO, Amaury Sport Organization, que es la organizadora del evento de este Dakar. Eso incluye un PCR 7 días antes que me hice y que nos dio negativo. Otro PCR 72 horas antes que me hice y me dio negativo. Posteriormente un PCR en Dubái, ya el día 26 de diciembre, yo salí el 25 de diciembre de Asunción, llegué a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, me hice un nuevo PCR, me dio negativo. Posteriormente volamos a Jeddah, que es la capital del Dakar ahora y es una de las ciudades más importantes de Arabia Saudita, donde estamos hoy. Y aquí, para acceder a la acreditación, para retirar la acreditación de la sala de prensa, se debe tener primero un nuevo PCR, y ese PCR me dio positivo, lamentablemente. Eso hizo que nos encerremos por 24 horas para un nuevo PCR, para hacer una contraprueba. Volvimos a hacer la contraprueba y nos volvió a dar positivo, lamentablemente. Nosotros somos, creo que 16 periodistas latinoamericanos, 3 de los cuales estamos afectados, de los periodistas latinoamericanos, pero hay como 22 periodistas de todo el mundo afectados por este tema, y hay más de 200 casos positivos en el Dakar en estos momentos. Y estamos todos guardados en el hotel, Arturo. Yo estoy solo en el hotel en estos momentos esperando la medianoche. Voy a tener un nuevo PCR el próximo día, jueves o viernes de la semana que viene, y si me da negativo, que va a ser así seguramente, inmediatamente vía aérea me acoplan a la caravana del Dakar, que va a estar en ese momento en otra ciudad, pero que va a estar en el 50% de su disputa. Sin embargo, la organización nos pone todos unos equipos aquí en el hotel y estamos absolutamente al día de todo lo que está pasando en la carrera para seguir informando de igual manera. Un hecho relevante, Arturo: todos somos asintomáticos. O sea, si se trate de un síntoma, puedo comentarle que tengo flema en la garganta, tengo problema con la garganta, pero nada más que eso. Después me siento 10 puntos. Ahora, de esto, ¿quiere decir que el contagio fue en vuelo, al pisar tierra, entre combinación y combinación? ¿Cómo fue? Sí, a mí me dicen que pudo haber sido el día 25, según los cálculos del médico. Día 25. El día 25 estuve en el aeropuerto de Guarulhos, en San Paulo, con mucha gente, y sí, dicen que pudo haber sido ese día. Pero no hay una certeza realmente sobre el tema. Sé que en Asunción también explotó todo y hay muchos contagios, pero si yo me hubiera contagiado en Asunción, me dicen que ya en Dubái tenía que haber dado positivo, y di un día después, di recién el 27, el 28 di el positivo. Entonces ellos calculan que pudo haber sido en San Paulo. Y bueno, pero de todas maneras ya una carga pesada en el buen sentido, Beto. Uno va para otra cosa y se encuentra con otra, ¿no? No, totalmente, Arturo. Vos sabés cómo es el tema y sabés el nivel de responsabilidad que queremos tener en nuestro trabajo. Lamentablemente esto entorpece un poco, también es oneroso, porque en su momento, voy a hablar también, existe un seguro de viaje que finalmente no se hace cargo de lo que promete antes de que llegue el momento, pero bueno, seguramente va a ser un tema que también después me va a dar mucho trabajo, porque voy a tener que tratar de hacer valer algunos derechos que evidentemente están atropellados en nuestro país a causa de malentendidos, teóricamente, ¿verdad? De supuestos malentendidos, porque no es así realmente, que uno paga un seguro y finalmente hay cosas que no cubren. Pero todo eso hace que, por supuesto, entorpezca un poco el trabajo, pero uno cuando empieza a enfocarse ya definitivamente se olvida de esos problemas y va a tener que sacar como sea la transmisión y también los informes. Aquí está todo bien, los pilotos paraguayos están listos para partir mañana y esperamos tener realmente un gran Rally Dakar y una buena representación de Paraguay. Estamos representados por Nelson Sanabria y Andrea Lafarja, Beto. ¿Es así? Sí, señor, estamos representados por Nelson Sanabria, por Andrea Lafarja, pilotos que llegan con muchas expectativas. Andrea, para ver si puede puntuar bien entre las mujeres en la categoría de damas, en la Copa de Damas, y en lo que hace a Nelson Sanabria, para ver si puede ingresar en el top 5
de entrada nada más y tratar de hacer podio en esta nueva edición del Dakar. Yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, Beto, un saludo al aire, mucha fuerza, somos inconvenientes que vos no esperabas, te ibas todo bien y bueno, pasó lo que pasó, mucha fuerza, Beto, Próspero 2020, saludo grandote acá desde Radio Monumental para toda tu gestión ahí en esta cobertura. Muchísimas gracias, Beto. Gracias, Arturo, por preocuparte, por preguntar, por comunicarte, muchísimas gracias, saludo a la familia, a los compañeros y a toda la audiencia. Gracias, Beto Gracias Rodríguez. a cada momento y feliz 2020. Gracias, muy amable, Beto Rodríguez. Beto Rodríguez. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué bronca te Claro, totalmente el viaje, estar No, allí. pero una bronca Sí. Una cosa, yo te puedo poner todo lo que vos quieras, por viaje largo, tedioso, llegar. Él dice que podría ser en San Pablo. Podría ser en Sí, San Pablo. había mucho movimiento ese día. Bueno, mucha fuerza. Acá los oyentes van a llamar. El tema un capítulo especial. Sí, 618-4700. Y aquel que por A o B motivo no pueda llamar, si tiene WhatsApp, también habilitamos para el WhatsAppero 82666611. Y también, por supuesto, la línea baja, el 021-618-4700 para sus mensajes de fin de año. En Toyota Yesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención entre los talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyota en la web toyotashi.com.py. Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Daniel Tatini. Faltan 5 para las 12, el año va Yo sé que se llama Faltan 5 para las 12. Si vos no me enseñas ni vas a ver. Hola. a mi mamá. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Te equivocaste 2 veces, Arturo. 220 dijiste con Victoria y ahora otra vez con el periodista ese, Arturo. 2022 tenemos. Es la primera vez. A Santura le dije lo mismo. Gracias por la corrección. Gracias. Es 2022. Es 2022. Peque el error y gana. Tenés razón. He ganado el premio. Peque el error y gana. Me equivoqué. Nada, tu foto de perfil vamos a regalar, Gustavito. 2022. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo te va? José Bobadilla soy. Sí, José. Sí, un gran abrazo a todo el equipo de fútbol, a lo grande. La nota con Ever y Matías, con los Almeida, y fue espectacular. Porque el fútbol es esto también, ¿verdad? Es familia, es emoción. Te imaginas el abuelo que le sigue al nieto a los partidos, entonces es una carga muy emotiva, una carga muy fuerte, y bueno, y todos esos condimentos se viven en el programa Fútbol a lo Grande. No solamente se habla del fútbol como deporte, sino que de todo el contexto que involucra a la gente, a las personas, y esa parte humana, Arturo, que siempre le da, que desde Fútbol a lo Grande le dan así un énfasis especial. Así es que muchísimas gracias por eso. Gracias por hemos tenido un año muy difícil, y ojalá que este año 2022 sea un año mucho mejor. Así es que los deseos de prosperidad para este próximo año, para todo el equipo de fútbol a lo grande, y para todos nosotros y para todo el Paraguay. Gracias, Arturo. A vos. Muchísimas gracias. Resfrío, congestión nasal, Mentavigo ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavigo ungüento, alivia y mejora un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Estamos en comunicación con Regis Márquez. Regis, aquí desde Fútbol a lo Grande, ¿cómo te va? Por adelantado, feliz año 2022. Feliz año para ustedes también, mucha salud, paz para todos. Bueno, Regis, queríamos saber un poco cómo están tus representados, los movimientos que vienen. Había un interés también, lo decían los directivos de Olimpia, por Jorge Pollo Recalde, por ejemplo, entre los jugadores que de repente están en la órbita de los clubes de afuera. Sí, hay una propuesta oficial de un club de Brasil, hay un sondeo de parte de Argentina, pero bueno, vamos a esperar. Olimpia no le quiere liberar tampoco. Yo creo que la parte principal hoy es arreglar la deuda que tiene con Olimpia, y ahí después
mirar su futuro, ¿no? ¿Es de un club que va a jugar o está en la primera división del Brasil? No. O clube já saiu, no, Vasco da Gama, o clube seleção. El Vasco. ¿La oferta convence, no convence? ¿Está ya en territorio de Olimpia eso de los directivos? É que, na verdade, não passamos a proposta Olímpia todavia, sendo que é uma deuda importante com o Pollo, não? Então, primeiro estamos tratando de solucionar a deuda com o Olímpia, como solucionei de Aguiar, todo, como solucionei de Camacho, e depois disso vamos para o segundo passo, que seria hablar de la transferencia o no. Regis, ¿y a qué acuerdo se llegó en el tema de Jorge Recalde? Porque ayer hablábamos con Rodrigo Noves, tesorero de Olimpia, y nos confirmaba que ya está arreglada su continuidad y que eso implica cumplir con la deuda. ¿Hay un acuerdo especial? ¿Ese pago se va a dar en varias cuotas para más adelante? ¿Hasta donde nos puedas comentar cuál es el arreglo que se hizo con Recalde? No, lo que hay es una conversación, pero nada todavía seguro, ¿no? O sea, no hay nada seguro, pero creo que vamos a llegar a un acuerdo muy pronto. O sea que todavía siguen hablando, no es que podemos dar como un hecho 100% de la continuidad de Recalde en Olimpia, hay otras posibilidades. Sí, hay otras posibilidades, pero vuelvo a decir, estamos hablando y vamos a tratar de llegar a un acuerdo y después vamos a hacer las cosas junto con Olimpia si quieren una transferencia. Cambiando de jugador, Oscar Ruiz, ¿cuál es la situación actual para él? Y Bahía le quiere prestar, ¿no? Y tenemos una propuesta de Brasil y una de Argentina también. Banfield es el equipo de Argentina, ¿y el de Brasil? Y de Brasil prefiero no decir, pero ya salió la prensa. O sea, pero estaría más cerca por el tema económico de ir a Brasil. No, depende mucho de Bahía, ¿no? Porque Bahía no quiere prestar este club de Brasil por ser un rival directo. Allí cambia la situación. ¿Y otro jugador que esté en una movida inminente a estas horas? No, por ahora solo eso, ¿no? Esperando Brian Ojeda pasado mañana llegar en Brasil para se presentar a exames físicos médicos en Cuiabá. Y recién empieza, ¿no? Ahora tenemos todo enero, febrero y marzo para empezar a volar. Seguro que vamos a tener más paraguayos a Brasil. ¿Aldo Parra es tu representado? No. Ya no. Bueno, Regis, te agradecemos mucho el tiempo, feliz año 2022 para vos y que sea con éxito, muchas gracias. Ok, feliz a ustedes también. Éxito, chao. Regis Márquez. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Asociate al Club Sol de América a partir de 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-702. Encontrarnos en redes sociales como @soldeamericapy. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Saludos, lo mejor para Héctor Rivero, que está escuchando la radio. Saludos a todos los compañeros de la radio para fundar el equipo de fútbol a lo grande. Saludos, mi querido Héctor, para vos, para la familia. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal, financiarla con una mínima entrega, hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguimos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Dice Dani Cáceres, eran 20-22 comandantes, voy todo el equipo de Messi de la consola,
Porque Gustavito, su empresario pasando por el niño. Víctor, Pancho, todos los compañeros, al Recordman, todo lo que hacemos en la mesa y la producción. Firma Dani Cáceres. Saludos para Dani. Con el Solseguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Son lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, descubra la diferencia. El Solseguros. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas planas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Podés suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222, esquina Lejillán, La Salud Protegida. Cerrá un año y empezá otro. Mejor de lo normal con control. Lleva tus encuentros a otro nivel con geles, preservativos, anillos vibradores disponibles en tus puntos de venta más cercanos. Control te desea felices fiestas de fin de año y todas las que quieras festejar. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villana 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.p. ¿Qué niño? Saludos para Alberto Meister. Nos dejó un mensajito allí, el querido colega, siempre en sintonía. Feliz año nuevo. Te deseo para vos, para tu familia. Quiero que le haga llegar mi saludo de felicitaciones también. Un feliz año nuevo para nuestro querido Arturo, para Denis Canice, para todo ese equipo poderoso de fútbol a lo grande, para todos tus compañeros de trabajo que siempre lo escucho. Abrazo, Jorge. Gran Alberto Meister. Sí, saludo Alberto para la familia y nuestro cariño, Alberto Meister. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Estamos con Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol. Contanos lo que hoy pueda aparecer en borrador a efectivizarse ya en las próximas horas, los próximos días en pretemporada. Cristian, jugadores que se fueron, otros que llegan. Tu gestión al frente del departamento en Sol de América. Sí, Arturo, bueno, ya habíamos hablado en un principio cuando apenas terminó el clausura y con la salida del expresidente Miguel Figueiredo tuvimos que reestructurar un poquito todo lo que es el presupuesto, el armado para el 2022. Y estamos todavía terminando de gestionar algunas contrataciones que nos pueden estar faltando, que serán no más de 2 o máximo 3 más, y ahí estaríamos cerrando todo. Cristian, la salida de Francisco da Costa, que va transferido al Bolívar, ¿obliga a incorporar nuevamente otro delantero o ya con Verdún están completos? Bueno, Francisco da Costa, la verdad que para nosotros fue un jugador que marcó mucha diferencia, que nos dio muchas alegrías, y la verdad que él tenía características que estamos buscando, porque es un jugador que tenía 1 contra 1, tenía buena pegada en ambas piernas, tenía gol, tenía juego asociado. Entonces a veces buscar ese tipo de jugadores para un equipo y para tratar de marcar diferencia acá en lo que es el fútbol paraguayo, cuando los equipos se cierran, es muy importante. Puede ser que estemos buscando un jugador con esas características. ¿Y hacia dónde apuntan? ¿Al mercado argentino, viendo opciones aquí en Paraguay para buscar el reemplazo directo de Da Costa? Mira, cuando terminan los torneos te ofrecen miles de jugadores, nosotros hablamos con todos, tenemos una secretaría de scouting donde los analizamos, ya venimos 6 meses antes de que pase esto viendo jugadores en las distintas ligas. Nosotros seguimos 5 ligas, que son Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y la nuestra, la paraguaya. Y de ahí vamos analizando, vamos siguiendo distintos puestos y estamos buscando variantes. Siempre armando un plantel que tenga por lo menos 2 jugadores de buen nivel por puesto. Esa es la idea nuestra para el 2022. Cristian, tienen que reforzar en el arco también, digo, o sea, traer un arquero porque se fue Campisi. Sí, se fue Campisi y Rubén Escobar tampoco renovó, entonces trajimos a Ojeda.
a Luis Alberto Ojeda, que es un chico que tiene mucha experiencia, que fue campeón en Argentina, que jugó en Estados Unidos, jugó en Colombia, jugó en México y jugó todo el año de titular en Platense en Primera División de Argentina. Y es un jugador que conocemos y que sabemos que es muy profesional y ojalá le vaya muy bien. Y después tenemos 3 chicos nuestros del club, como Aranda, como Luis Franco, como Bordón, que también pueden llegar a tener más posibilidades este año. Se verá eso, si buscamos a alguien para tener competencia con Ojeda o si optamos por dejar a los chicos directamente mano a mano con él. Lo que aporta, o lo que va a aportar Pedro del Valle. Sí, Pedro del Valle es un jugador que la verdad que nos gusta a todos, es del gusto de la dirigencia, el gusto mío personal, del gusto del entrenador. Es un jugador desequilibrante, yo lo conozco de cuando arrancó en Rubio New, y la verdad que es un chico que nos puede dar distintas variantes, ¿no? Buscamos extremos de esas características que puedan tener uno contra uno, que puedan generar situaciones, y tenemos varios, porque tenemos a Casal, que es muy importante para nosotros, tenemos a Osuna, Maná, que se incorporó, y bueno, ahora Pedro del Valle. Es más, 2 chicos juveniles del club que son muy buenos, como son Flores y Gustavo Verón. Cristian, Nildo Viera sigue. Nildo Viera está con nosotros, es un jugador que siempre el técnico apenas arribó con nosotros en 2021, en el clausura fue un jugador que él pidió, es un jugador que tiene características para jugar de espalda, para jugar entre los centrales, y con él nosotros tiene 6 meses más de contrato. Se verá en estos días si el lado nuestro está todo bien o si él quiere buscar, no sé, un cambio de aire o seguir jugando con nosotros los últimos 6 meses. Bueno, Cristian, un saludo del aire, que vamos a conocer lo último de Sol de América, próspero 2022, lo mejor para vos, para la familia, un saludo aquí desde el aire, Cristian. Saludos para todos, Arturo, muy amable, lo mejor para 2022. Gracias, muy amable. Quita Ruggeri, gerente deportivo de Solemía, un saludo a todo el equipo Chueco Velar. El Chueco, saludo para Chueco él. Velar. Bueno, y ahora es el micrófono para los oyentes, ¿verdad? Sí, 6, la 8, gente ya está escribiendo. 4700. ¿Qué número, niño? 82 66 66 11. ¿Así es? Sí, señor. 66 0982 66 66 11. ¿Y tu WhatsApp ahí, yo? Sí, ya empieza a escribir la gente. Fútbol a lo grande, gracias por ser el mejor programa. Que tengan una buena noche vieja y próspero año 2022. Saludos a Leti, Rebe, Quique, Mabel. Soy Pati Sánchez. Mis respetos para ti, Arturo Rubín, y para esa mesa respetada del equipo de fútbol a lo grande. Muchos éxitos. Feliz 2022. Feliz año nuevo a todo ese magnífico equipo. Enrique Salvioni, desde Tobatí. Son los primeros mensajes que nos van llegando. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución desde tu celular a través de Visión Digital. Puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, en la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acercate a las restas de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Te saludo de New York, soy Miguel, el amigo de Cacho Forneri. Ah, ¿cómo te va, Miguel? Bien, bien, gracias por siempre, cada cumpleaños saludarme y espero que el año que viene sea mejor para todos. Bueno, Miguel, y a vos, a todos los compatriotas que están fuera del país, pero 2022, Miguel. Sí, señor, me acuerdo de tu foto que estaba en La Palmera con Cacho Forneri cuando estaba gordo. Sí, con Cacho Forneri en La Palmera, sí, señor. ¿Te acuerdas de foto, no? Un abrazo y que pase muy bien vos y toda tu familia. Gracias, te retribuimos muchísimo.
El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600, visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Felices fiestas, comandante, escolaridad total como siempre. Feliz 2022 a todo el equipo de fútbol a lo grande. Adolfo Aponte desde Nueva York. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, pola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Encontralas en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Creo que se cumple un año ahora con nosotros, Lorio Cancián, y le dijo para Gustavito su padrino. Yo le acabo de decir que le vamos a condecorar. Ya que estamos el martes, yo también cumplo un año. Yo también estoy cumpliendo un año en el programa al mediodía. Aprovechando. Ay te que pam pam, terebu, ay te que pam pam. Happy birthday to you, la la la. Happy birthday to you, la la la. Pam 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 pam, pas 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 pas. No hay problema. Hola. Excelente 2022 para el equipo de fútbol a lo grande, con brillantes y buenas ideas para el año que viene. Muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Ángel Barriento. Feliz año, comandante. Abrazo grande para todos los compañeros de fútbol a lo grande. Y Ángel Barriento. Barriento. Sí, señor. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros en Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa y alivio para todos los dolores, ello Puchupe Quitadol. Hola. Hola Arturo. Sí. Arturo, qué hora que vos descansar, Arturo. Y trato mío, gracias por llamar, muchísimas gracias. Hola. Arturo, saludos al Recordman que será en sintonía del programa. Sí. Qué suerte que hoy ya nos hablaron de rock, que será la. Que viu assim. Já pode beber ou tá cedo ainda? Aracob Guaré. Estamos todos locos, el güiro ahí. Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y Sedan. Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. El gran pollo pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico y de gran tamaño, ideal para la fiesta de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casas Centrales, Villana Casi, R.I. de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Próspero 2022 para todos. Concepción a lo grande con ustedes. Desde Goenau, oyente fiel, feliz 2022. Neri Sandoval les saluda. Saludos de New Jersey, Javier y Aldo, escuchando. Juan Hidalgo, igualmente. Juan Hidalgo, reporta sintonía, nos envía el saludo. Juan Hidalgo y familia, saludos para Juan. Dice Arturo anoche, dice Sergio Lauser, que en la ciudad de Concepción estuvieron compartiendo Robert Rojas, Mateo Gamarra y Robert Morales, con un amigo Juan Carlos Sánchez. Están escuchando el programa. Robert con Juan Carlos Sánchez. El saludo. Repito, Sergio Lausecker
Anoche en la ciudad de Concepción estuvieron compartiendo Robert Roca, Mateo Gamarra y Robert Morales con un amigo, Juan Carlos Sánchez. Están escuchando el programa. Saludos. Muchas gracias, amigo. Ferropar S.A. con garantía de calidad llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recorda Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Marqueo, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ok, amigo. Ok, amigo. Bien, y buenas, Andrés. Lo felicitaciones en adelantado. Próspero año nuevo. Porque gente vina a vender la de celular y nada, pues ya se partió el lado y ya lo felicita, pamo. Despedimos el año con mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, contás con 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Felicidades y un año 2022 para hoy todo el equipo de Olimpia. Todo el equipo, punto. Olimpia en el nuevo año será un equipo más alegre y joven. Quedaron los que realmente lucharán por más copas y salud. Y dice Luis Venegas. Mi cariño para hoy la familia, Luis. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afila por 120.000 guaraníes. Que mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro de Neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonce, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Muchísimas felicidades, señor Arturo. Que sigan los éxitos y que sigas cortándote solo. Cortándote solo. Dice, muchísimas gracias, señor Flores. Muchísimas gracias, señor Flores. A Luisito Venegas un saludo. Sergio Lauxer, que un saludo muy especial. Que nos está escuchando siempre de Ciudad del Este, Luis. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal. Apostá sin riesgo. Volvió la feria mensual de Tupí con descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Hoy de 7:30 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, pero superamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 618-4000, 618-4700, infinidad de mensajes llegan igualmente al 82-66-66-11. No da abasto, me dice Víctor, con los mensajes. Cumplí igualmente con los WhatsApperos, Víctor. Sí, feliz año 2022 a toda la mesa de fútbol a lo grande, que sigan los éxitos del mejor equipo deportivo del país. Saludos. Dice Hugo. Otro mensaje, saludos desde Rancho y Villa Oliva. También se va a pescar, y se gusta en Villa Oliva. Te va a pescar. Vos lo que te va a hacer así por lo menos probablemente tu fechoría lo que haga ahí. Sí. Envían un audio, no sé si vamos a pasar. Salvo que ofenda. Estamos atentos para cortar si es que pasa eso. Saludos a Arturo y a todos los integrantes de la mesa. Un grande programa de mi vehículo, porque el horario de transmisión es o a la ida o a la vuelta del trabajo a casa. Excelente programa, las entrevistas siempre espectaculares y siempre felicitando a Arturo por su habilidad de tirabuzón. O no, que cual la noticia la tipo. Seguimos. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Para en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py. Acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre los tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000. Ingresá a unisal.edu.com.py.
Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Madonna Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Dice: feliz y bendecido 2022, querido comandante, lo mejor para todo el gran equipo de fútbol a lo grande. Le saluda Carlos Gaona desde Nueva York. Gran abrazo de gol. Un saludo a todos los compatriotas en nombre de Carlos Gaona y los que nos siguen desde el exterior. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus, a un cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin, dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuidale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Asismet nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicio de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Toque Cecilia con el pacto de confianza NGO. Gracias a Personal y Banco Itaú tenés 10% de descuento en Copetrol pagando con tu billetera personal todos los viernes y hasta 1 GB de regalo por cada pago que realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. El Ibra es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos podés ser feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que tenemos para vos. Sorteamos hoy por tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Año nuevo con CNT, una Pickup Fiat Adventure, una lancha Fokker más un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 500 millones, al Encío sí 300 millones de guaraníes. Pedí CNT, Sheporemoy. Llegando los mensajes al 82-66-66-11. Estoy escuchando desde Villarrica. Rigo, Osmar, Oscar, Gustavo, saludos en especial para Arturo, feliz año, igualmente para toda la gente allí en Villarrica. Víctor. Sí, más mensajes. Arturo, desde el 79 te escucho, que sigan los éxitos, buen año 2022. Otro mensaje: te sigo siempre, Pancho, sos un crack, escribe alguien. Saludos desde Concepción. El partido de ayer fue benéfico a favor de un comedor infantil, el que hacíamos referencia a Robert Rojas, Robert Morales, entre otros jugadores. Feliz año nuevo para todos. Ña Gendumina cuando Arturo habló con Elvis Marecos. Dice otra persona, me escribe también Juan Daniel Cáceres. Quiere escuchar el audio de Benjamín Fernández Bogado, nos dice Dani Cáceres. Gracias por la sintonía. Desde Tobatí, saludos cordiales al gran equipo de fútbol de lo grande, Luis Alberto Bolaños. Otro oyente que se reporta. En los mensajes que seguimos recibiendo también aprovechan para mandar audios. ¿Voy con otro más o que sí, dice 8-2, el comité ejecutivo? Sí, yo creo que sí. Vamos con otro más, vamos a probar. Vamos a escuchar eso. ¿Qué tal, muchachos de Fútbol Grande? Un saludo desde Trinidad, Itapúa. Saludos para mi ídolo Arturo Máximo Rubín, que le escucho desde los 5 años. Ahora tengo 28, hace 23 años que le escucho de manera ininterrumpida a don Arturo. Saludos para todos en la mesa y exitoso 2022. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo, aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Benjamín Fernández Bogado, saludos Benjamín, a Lisa, a la familia. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo, aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre.
En Farmacias Catedral, edición especial de descuentos reales. Te esperamos con hasta 50% de descuentos reales. Con todas tus compras también a partir de 50.000 guaraníes se acumulan cupones electrónicos para el sorteo de premios geniales todos los miércoles. Descuento disponible en todas las sucursales y al delivery. 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tía, ¿cómo se llama esa música que dice así? Decí. Y me marché a la ciudad, na, 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 na. Espera, na. Y me marché para la ciudad pensando. Tía, ¿cómo se llama esa música que dice así? Decí. Y me marché a la ciudad, na, 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 na. Espera, na. Na, 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 na. Vallenato, Y ven a Salvador. Siempre te recordaba. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Lo que van a cocinar es el tema hoy, porque los perros son medio bola, pues dice que esto. Algunos van por lo más fácil, Maya Arturo, y hacen asado. Y hay gente que está en contra de hacer asado en Año Nuevo. Cierto. La señora Menchi, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque... ¿O no come carne de ella? No, dice que no como asado porque es algo muy tipo... ¿Muy qué? Y es tipo así muy común que se puede hacer en todos los... Bueno, milanesa. Angelita, ¿cómo? Hola. Tengo tallarín de carne, tallarín de pollo, estrago, no, y sollo con tortilla, señor. Hay otra lucha, Arturo, que la gente pregunta si es mejor chipaguazú o sopa. Ese también es un... ¿De dónde Pío está inventando? No, pero en serio, ¿No querés Arturo. llenarle espacio? No. Lucho, no te entiendo ni una cosa, Lucho. Vendemos entonces. La Paraguaya Inmobiliaria SEA presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Estaciones Shell en todo el país. Ya puedes cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Se llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvé. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Hola. Comandante. Señor. ¿Cómo está, comandante? Bien. Arturo, yo te escucho desde el 79, Mariscal López de Alberdi, Cerro Porteño, imagínate. Hasta hoy día aquí. Oyente fiel. ¿Cómo te llamas? Luis Martínez. Gracias, Luis, valoramos. Gracias, Luis, muchísimas gracias, lo mejor para vos, Luis. ¿Puede ser una música, Arturo? ¿Cuál música? El panadero con el pan. Puede ser, Arturo. No, pero saludos. Chao, pero él no va a cantar, Luis. Otros años ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. ¡Saludos! Psicólogo, psiquiatra, psiquiatría. Estamos todos locos. Hola. Arturo, ¿cómo está? Y estaba bien hasta que a Gustavito se lo ocurrió. Te escucho. ¿Cómo está? Mucha felicidad a todos. Que pasen un buen año. Que tengan por todo salud y mucho trabajo. Yo sé que van a hacer nuevas incorporaciones, nuevos fichajes, pero dejamos ahí nomás. La audiencia se va a enterar más tarde. Yo ya me vaticinó una gitana. Y felicidades, Arturo, que pase bien con la familia. Un abrazo. Gracias, Roque, muchísimas gracias, Roque Cubilla. Por ahí va a ir, Roque. Esa Argentina, yo le ponía Argentina, se hicieron todo en la Argentina. Cuando la cantante y todo eso que canta, no, yo le ponía Argentina, Roque, yo te digo que hacer lo tuyo nomás. Y ya tu hijo se recibió de escribano, pero vos, Roque, no, Roque. No llores por mi Argentina, tu hija no te abandona, yo he sufrido. No llores por mí, no llores por mí, no llores por mí, mi Argentina.
Argentina. No llores por mi Argentina. Difícil así, repetir el año así. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Bien. ¿Cómo andamos? Muchas Bien. felicidades. Un gran saludo a mi amigo Chapa, que está ahí a tu lado, alias Pancho. Sí. Pásamela con él. Sí, te escucha. Matías, ¿Qué ¿verdad? tal, Pancho? ¿Cómo andamos, papá? Bien, gracias, Mati. Un abrazo, ya, el aprecio de siempre. Gran goleador, Arturo, ¿sabes lo? Cocinero y cantante. Listo, volvemos. Así mismo. Listo. Vamos a contar que conte una de Coboy ahora. ¿Quién está en línea, Gustavito? Una Farwell, ¿cómo se llama? ¿Quién está en línea? Perecollo número, en privado, tranquilo, por mensajeata. Perecollo número. Por un pedazo de Hugo. Hola. Hola, Arturo, antes que nada, mucha felicidad para vos y para el equipo, y que sea un 2022 con todos los éxitos de siempre. ¿Viste que ahí, Arturo, dijeron sobre la sopa y el chipaguazú? Sí. Bueno, listo. Puta, ahí caí, cara. Prefrenai, mi prefrenado, prepárate pipoca, oye, DJ, yo estoy la conversación, ¿no? Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, este año tuve el placer de saludarte en estilo campo. La atención excelente y yo solamente quería una foto y es que culminaste la cena, te levantaste y compartiste como 10 o 15 minutos conmigo y con mi esposa. La humildad que tenés es impresionante y te agradezco por eso, Arturo. Tal vez no pienso que haya sido un gesto insignificante, pero para mí fue demasiado grande, Arturo. Que te sientes en la mesa con nosotros y que hables con nosotros. Fue grande. Gracias, Arturo, por eso. Gracias por ser tan grande y por ser tan humilde. Gracias, muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empieza a fiestear. Hola. Hola. Hola, comandante. Señor. Desearle a todo el equipo ahí un próspero 2022, que sigan los éxitos para Fútbol a lo Grande. Y sobre todo el deseo de que, no sé, ocurra un milagro y la albirroja vaya a Qatar. Y podemos escuchar la música del Paisa Otálvaro cantando vallenato. Sí, puede ser. ¿Cómo te llamas? ¿Cortó? Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la re buena. Sergio Tálvaro. Hola. Hola. Contigo, Luis. Manejar más como tal de seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santeca americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta de tutores 20% de descuento y 10% en audio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, piedras, pisos. Servicio de contenedores de alquiler, imagínate, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784-0992-207-822. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 ganas el precio de 93. Juga de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! 488 kilómetros de vuelta. Si uno me decía, yo no iba a saber que se llama Cuarteto Invitado. Hola. Hola, don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Don Arturo, gracias por este año. Siempre fuiste el más grande, por eso tu segundo nombre es Máximo. Y éxito para este 2022, por un año más con Arturo y con Fútbol a lo Grande. Saludos a todos los miembros de la mesa también. Muchísimas gracias. Hola. Hola, yo soy la novia de José. ¿Eh? ¿Vos me amas, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No, Tía, ¿cómo le digo, José? Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Motocultura es Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Hola. Arturo, ponen a los Elvis Marecos. Te tienen que robarte, pero a gustadito para que ponga. Vamos a gustar para cerrar el año. Sí, está muy buena esa. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Luis, bien. Arturo. Sí, Ángel. Elvis Mareco. Sí, el mismo. La mismísima. El mismo.
¿Qué pasa, Luis? No, me acordé a mi gran amigo personal, Angelito Ortiz. Sí, gracias a vos. Luis, son muy amigos, ¿verdad? Sí, mi amiga, amigas, hermanas somos. Seguro, más seguro que la muerte. Es mi maestro. Cuando escucho tu programa, tú espectacular, Y purete. Bueno, Elvis, decía hoy un ratito, Ángel, vamos a hablar con tu amigo Luis Mareco. Bueno. Disculpame, Arturo. No, por favor. Te escucho ahora sí. Bueno, pará, porque si no Ángel va a decir que te esté bueno. Ángel. Entendí. No me aguanto. Sí, te escucho. Bueno, Ángel, un ratito, Ángel. Bueno, avísame más. Bueno. Elvis, está dentro de la cancha, Elvis. Así mismo, estoy acá en el medio, seguramente me estaba viendo, Arturo. Así mismo es. Ángel, un ratito, por favor. La mismísima. A la pucha. Y eso, un saludo a todos los oyentes del fútbol grande del Monumental que se escucha en todo el país y también en el exterior. El rumano, Ceaușescu. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Equipate para el verano en Electroman, tenemos el calor bajo control. Congelador Electrolux de 200 litros en cuota de tan solo 279.000 guaraníes. Y por si fuera poco, en esta compra participa al sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Ingresa a electroman.com.py. Hola. Arturo. Sí. Cierto, tu voz comercial es cantante. Sí, es. Tú me la pura, ¿no? No sé si quiere que no, después no. Hay que vender, Arturo. Ah, bueno, contigo. Lucho, no te entiendo ni una cosa, Lucho. Me parece que conocías a Gustavo. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Nos envía el dúo entre Deli Gómez y Freddy Lala. Antiguo cantando ahora. Ah, muy bien. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te quiero hacer recordar dos grandes arqueros en nuestra época cuando vos hasta comenzar a transmitir. Garate y Ramón Lugo. Sí. Saludos a Víctor, que es acá de mi barrio de kilómetro 10. Él comenzó en Radio Itapirú con Flaviano Díaz. Un cordial 2022. Aurinegro para usted. Gracias, muchísimas gracias. Hola. Arturo. Sí. Para cerrar el año, lo mejor del año, el gol de Juan Patiño. 13:42. Magla se eliminaron, se eliminó, me eliminó no sé quién. ¡Qué hija de puta! Señora. Asociate a Sol de América a partir de 2022 con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo, 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá, hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Hola. Con Pancho. Hola. Quique Enciso sigue siendo su compañero. Ya no. Ah, bueno. Arturo. Sí. ¿Quién es el nuevo? No, Diego se suma al próximo año. Ah, bueno. Gracias.
Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Fugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Antes que nada, muchas felicidades, disculpe la molestia, yo soy un fiel oyente y poco o nada estoy llamando, pero siempre lo escucho a Arturo. Muchísimas, ¿cómo te llamas? Y Valentín Flores, ¿Te escuchamos? irachuense. Valentín, te escuchamos. Sí, para desearles feliz año nuevo y el próximo año arrancamos con más fuerza y la salud, que es lo más importante. Y ahí le escribí al WhatsApp, ahí yo como le decía, que te acordás cuando le contaste a Angelito cuando se murió David Carline, Kung Fu. Sí. Vamos a escuchar por esa parte también. Bueno, vamos a buscar. Muchísimas gracias a Valentín. Acedi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Trebella representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal, financiala con una misma entrega hasta en 20 cuotas con el toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Touran, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Mag Forever Ducati. Yo tengo un Orcu, te voy a contar una historia y tengo ahí mis fotos de eso cuando jugaban la selección. Y salí una vez con Nakamura, Kung Fu me escribieron. Ah, qué bien. Sí. Hasta como pata arriba en el Orcu. Sí. Chaucheju. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222, esquina Erquillán. La Salud Protegida. Hola. Igual para Rubén Samaniego. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Qué tenemos, Víctor? Sí, pueden llamarle a Ángel Ortiz, preguntan, para que Angelito nos salude por el 2022. Llámale si quiere. Buenas tardes, señor Arturo, siempre te escucho. Soy José de la compañía Escalera. Felices fiestas. Otro mensaje. Buenas tardes desde Bellavista, Itapúa. Les saluda Ulises Jaquet. No me pierdo ningún programa. Que el 2022 sea lleno de éxitos y bendiciones para todos. Un saludo especial a Luis, la mejor voz comercial del país. Muchas gracias. Saludos al oyente. Rubén Samaniego, mi cariño, abrazo para vos, Rubén. Se acerca el 2022 y la invitación es pasar la mejor de lo normal. Animate a proponer y hacer cosas fuera de lo rutinario. Apoya atento a la línea de preservativos, grosores, geles, lubricantes, en ellos vibradores. Felices fiestas sean todas tus fiestas con control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubillara 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿No tenés tu WhatsApp, Víctor? Sí, vamos a seguir viendo los mensajes que nos envía. De fútbol español, gol de Omar Alderete. A estas horas juegan Valencia Español. Fecha del fútbol español. 70 minutos de partido, gol de Alderete. 1-0 ganó Valencia la Español. Arturo, queremos escuchar algún mensaje para el 2022 de Angelito. Dice otra persona, saludos desde San Ignacio por la APP que está escuchando. Sobre el tema del asado, al contrario, comer asado es lo que es exclusivo últimamente, dice. Y feliz año para todos. Todo lo que quieres para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Banco Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Echaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Echaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá.
Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Pon a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Viva más despierto. Acércate a las restas de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600, visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Ahí, Víctor. Sí, seguimos recibiendo mensajes. Esperamos el discurso del comandante por fin de año, dice Juan de Mariano Roque Alonso. Hola, soy Dani Eñembu y quiero desearles un feliz año 2022. Saludos Arturo, hoy Cuadapala tipo. Saludos desde Itagua, Manuel. Feliz año nuevo para todos, nos dice Manuel desde Itagua. Por lo mucho que ya fui. Para que comprar, si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Pizza, disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Pizza, el momento especial en tu día. Para el año que comienza. Centro de Materiales a Santa Rosa, venta de materiales de construcción en cadena de ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Para cambiar, y si se puede crear un ritmo que venga de la... Cerrando de a poco el programa, ¿verdad? Porque son 13:52 y la selección juega el 27 de enero contra Uruguay, porque hasta ahora hay que ver los amistosos previos, ¿eh? Sí. Y... ¿Así es? Sí, porque recién la próxima semana empiezan a trabajar los equipos y después se va a planificar la lista de amistosos, pero los amistosos van a ser el 20 por arriba más o menos. Sí, recién. Va a ser, bueno, todos los equipos van a tener esta situación de que todavía no están arrancando sus competencias oficiales en sus ligas, pero en Europa... Claro, en Sudamérica sí, sí, en Sudamérica. Y allí es donde van a sacar ventaja a gran parte de los equipos o de los seleccionados que tiene buena cantidad de jugadores en Europa, porque allí no para. Que sí, que hay que ver si es que no tienen problemas para venir, porque ahí está, con el tema de la variante, la nueva forma de la enfermedad. Detalle menor. En Inglaterra de vuelta para esta fecha se suspendieron 2 partidos de la fecha que arranca mañana. Sí. Y dicho sea de paso, hay que recordar también que hoy ya salió la elección, o se dio a conocer la elección del Rey de América, Julián Álvarez, el argentino. Se veía venir esa, Nuevo Rey de América, el más joven después de Neymar. Quedó en tercer lugar Gustavo Gómez, lastimosamente. Compartió con Junior Alonso en la formación de equipo. Gabigol, sí, pero elegido en la selección de América, en la selección ideal del 2021, están los dos paraguayos, Junior Alonso y Gustavo Gómez como zagueros centrales titulares del equipo. Tenemos tiempo para... Un segundo, saludos para Polki que está en la sintonía. Y un abrazo, Polki. Un abrazo para Polki en la sintonía. ¿Sí, Pancho? No, para repasar un poco el equipo principal de la encuesta del diario El País, de Rey de América. Entonces, allí con Weberton en el arco, Byron Castillo en zona defensiva. Es el de Barcelona, que sí, llegó a semifinales de la Libertadores. Exactamente. También aparece Gustavo Gómez, Junior Alonso, Guillermo Arana del Atlético Mineiro. En el medio campo los dos volantes centrales, William Arão del Flamengo, Rafael Veiga del Palmeiras, Jorge Arrascaeta del Flamengo, y arriba Julián Álvarez, Gabriel Barbosa Gabigol, Julián Álvarez de River,
Hulk del Atlético Minero. Es el 11 ideal del América, el DT es Abel Ferreira. Y en la elección país por país, hay que destacar también esto. En Paraguay, los mejores, elegidos por el diario El País y por la votación, obviamente, de los periodistas especializados. En Paraguay, el mejor equipo, Cerro Porteño, en la temporada 2021. El mejor entrenador, Francisco Arce, y el mejor jugador fue elegido en Paraguay, Claudio Aquino, con el detalle de que en Bolivia el mejor jugador del fútbol boliviano es un paraguayo. Gustavo Cristaldo fue electo como mejor jugador de todo el fútbol boliviano en la temporada 2021. 13:55, nos estamos despidiendo de a poco. Sí, señor. Acá Un saludo para Edgar de Morcilla, se reportó igualmente, están enviando saludos a los oyentes. Bueno, y estamos cerrando, por eso nos dice Gustavito que vamos a terminar musicalmente, Gustavito, ¿sí? Salud, dinero y dama todo, muchísimas gracias. En nombre de Fútbol a lo Grande, no habrá discurso, sí, un virtuoso saludo a través del aire, a todos los que nos siguen Fútbol a lo Grande, en los programas habituales, en las transmisiones, a mucha fuerza aquí a los seres que perdieron, a las personas que perdieron sus seres queridos por este tema de la pandemia u otras razones, mucha fuerza en nombre de Fútbol a lo Grande. Es probable que estén algunas sillas vacías, pero toda la fuerza por el tema del COVID, de la pandemia, que la castigó tan dura y cruelmente. Así que un saludo muy especial, reconocimiento a la gran audiencia que tenemos, que hoy nos hacen en el programa más escuchado al mediodía, Fútbol a lo Grande, es el programa deportivo más escuchado del mediodía por la medición de Ibope, lo llena de satisfacción y todo posible gracias a la audiencia. Eso nos brinda la audiencia, ser el programa deportivo más escuchado del país a través de Ibope. Así que muchísimas gracias a todos, a los auspiciantes que hacen posible todas las entregas de Fútbol a lo Grande a través de las emisiones y las transmisiones de fútbol. Así que un saludo muy especial, mucha fuerza, un gran cariño a la visión deportiva del país que nos sigue en Fútbol a lo Grande. Un abrazo desde el aire en nombre de Fútbol a lo Grande y que tengan un próspero 2022. Muchísimas gracias a la enorme audiencia. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper.